La gente tiene que hacer analíticas y que te salgan las analíticas bien es lo mínimo que tienes que tener. Deportistas de CrossFit que a lo mejor están consumiendo trembolona. Bueno, quizás no sea lo adecuado, pero también es una cuestión... Yo soy profesional, compito, como que, bueno, por ahí me libro, ¿no? Si quieres competir hay federaciones naturales, o sea que no tienes la excusa de que yo me dopo para competir, o sea, te dopas porque quieras. Poco te vas a ganar la vida con la competición, que te va a dar una chapa de hojalata. El rey, digamos, es la testosterona. Tu hormona, lo que estás inyectando, solo que en más dosis. ¿Esa misma testosterona en mujeres? Por supuesto, lo que pasa es que las mujeres están entre... de los hombres. Ahora están de moda unas sustancias que se llaman SARMs. Muy bien, los SARMs es, como bien dices, una moda y... Que quede claro que lo que tomas o hayas tomado lo llevas en la mochila. O sea, luego eso no se saca. Lo más saludable es no tomar nada y luego si se decide tomar estar totalmente informado. Vamos, no te fíes de lo que te diga este, el otro, compara y pregunta el... Moya y esto es Al Fallo Club. Este podcast está patrocinado por Maxi Nutrición. Quédate hasta el final porque van a haber muchas sorpresas. Hoy tengo un invitado muy especial que, bueno, estoy deseando preguntarle tantas cosas que la verdad no sé si me va a dar tiempo en un solo podcast. Y os quiero presentar hoy a Toni Lloret, que está aquí conmigo, no aquí físicamente, pero vamos a tener una charla muy interesante, porque él vive en Chipre, así que lo estamos haciendo de manera online, pero encantadísima de presentarnos a Toni Lloret. Muchísimas gracias, Jess. Es un placer estar aquí contigo y tratar de aportar en lo que me sea posible. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación, por aceptar la invitación, por tu tiempo. Además que seguro que tendrás mejores cosas que hacer un domingo por la mañana. Pero bueno, dice mucho de ti también, de esa generosidad y ese afán de divulgar y de ayudar a las personas. Pues ahí estamos. Voy a tratar de ayudar en todo lo que sea posible y a ver si aclaramos las dudas que tengas pendientes por ahí, lo que quieras saber tú y los espectadores. Es una persona con muchísimos conocimientos sobre entrenamiento, culturismo, biomecánica, farmacología y pues me gustaría hoy nutrirme de esos conocimientos. Pero antes de ello, yo tengo una curiosidad existencial después de conocerte, de saber un poquito tu historia, tu trayectoria, interesarme. ¿Cómo se pasa de ser un músico profesional a un culturista profesional? Bueno, la música y concretamente el instrumento, la guitarra eléctrica, siempre me apasionó y tuve la suerte de poder dedicarme a ella de forma profesional, es decir, me ganaba la vida muy bien con ella, sobre todo en la didáctica, también enseñaba a personas de todas partes del mundo. No había internet en aquella época, pero sí venían a estudiar conmigo, gente incluso de otros países y de todos puntos de España. Y bueno, pues también me gustaba entrenar, evidentemente, iba combinando las dos cosas y de repente una lesión me apartó tanto de la guitarra como del entrenamiento. Estuvo como casi un año sin poder entrenar y sin poder tocar la guitarra. Entonces tuve una transición ahí, me dediqué más al mundo del entrenamiento, me empecé a interesar mucho más, me llegó a apasionar mucho más, entonces fui soltando lo que es la música y la guitarra para dedicarme más al otro. Tengo la suerte de poder, de todo lo que me apasiona, poder formarme y poder aprender, poder enseñar a otros y es lo que he ido haciendo. Ahora mismo pues eso, me dedico desde hace muchísimo tiempo únicamente a todo lo del entrenamiento y pues dejé lo otro. Yo soy una persona que va con todo al 100% a por una cosa y en este caso pues cambié y fui al 100% con todo el tema de entrenamiento, luego vino también la química, la farmacología, en fin, todo lo que ello conlleva. Se nota que eres una persona pues que se implica, persistente, dice mucho de tus valores porque además de venir también de la música, que pues es un área también compleja, que necesita mucha dedicación, mucha atención, tener también por tu parte una gran sensibilidad y luego pues a lo que te dediques también te vuelcas mucho, ¿no? En ello, eres como un apasionado. Sí, me gusta. Trato de ser bueno en lo que haga. O sea, no me gusta hacer las cosas por hacer. En lo que hago lo quiero hacer bien. Lo intento hacer lo mejor posible siempre. ¿Y cómo era el Toni de adolescente? ¿También hacías, deporte de siempre? ¿Cuándo empezaste a hacer deporte? Pues realmente no hacía deporte. Hacía pues lo típico, quizás jugar al fútbol y esas cosas, pero vamos, el deporte fue más tarde que me enganchó. Sí que tuve una época, a los 18, 20 años, que sí que entrené en el gimnasio, lo típico, pero vamos, lo dejé pronto, no fui muy constante. Volví más bien un poco más tarde, 28, 30 años fue cuando ya empecé y ya no lo dejé. Fíjate, y llegaste hasta a competir.
Sí, llegué a competir, he competido en varias ocasiones, unas casi 30 veces, y he ganado la mitad de competiciones a las que me he presentado. Y en las que no he ganado, he estado segundo o tercero prácticamente en casi todas. O sea que ese Tony de niño adolescente no se imaginaría hasta dónde el físico que podrías llegar a lograr. ¿No te imaginabas ponerte tan fuerte? ¿Qué va? ¿Qué va? Nunca. Ves las películas, ves las cosas, pero nunca te planteas llegar a poder ser tan fuerte. De hecho, yo cuando empecé en el gimnasio tampoco quería llegar a ponerme tan fuerte. Mi objetivo eran pues 90 kilos, así con poca grasa, pero luego tienes 90 kilos, dices, pues quiero un poco más, esto no es suficiente. Y así es como vamos todos en el gimnasio normalmente, no te sueles conformar con lo que tienes y siempre quieres algo más, que para eso entrenas normalmente, para mejorar. ¿Te definirías como una persona inconformista también? No, no definiría inconformista, yo me conformo con lo que tengo y siempre me he conformado con lo que tengo. Lo que pasa que, claro, como todo el mundo, pues intenta aspirar a más o ser mejor en lo que haces, básicamente eso. Al comenzar con el culturismo y demás, te, digamos, interesaste mucho por ese mundo de la farmacología, la química, y pues querías tener esos conocimientos para no ir a ciegas, ¿no? Como va mucha gente por ahí. Sí, es un paso natural para muchas personas, para otras no. Es una opción que está ahí, hay gente que la toma, hay gente que no. Evidentemente siempre va a ser peor tomarla en cuanto a salud. ¿Qué es lo que sucede? Pues tú no sabes, tú contratas a un preparador, te informa, te aprendes, pero luego ves que tienes que estudiar más, que esto no es cuestión de unas recetas y ya está, sino que tienes que profundizar, tienes que estudiar. Y luego, claro, a mí me gusta lo que hago, me gusta lo que estudio, entonces esa pasión me obliga a saber más. Yo cuando hay algo nuevo que no conozco, alguna vía, algún fármaco, quiero investigar, quiero ver qué contraindicaciones tiene, cómo se usa, cómo actúa, me interesa cualquier cosa, de repente una cosa nueva, siempre estoy estudiando, o sea, estoy trabajando y estudiando, cualquier cosa que me llame la atención tengo que descubrir cómo va, cómo funciona, si es útil, básicamente eso, la curiosidad y el querer saber más. Como tiene que ser y por tus propios conocimientos, saber realmente esa sustancia, cómo actúa en el cuerpo, lo que tú dices, pues mirar estudios, comparar, en vez de pues simplemente de oídas, ¿no? Que es como hace mucha gente en el gimnasio, porque yo traerte aquí hoy lo he hecho sobre todo porque yo estoy al pie del cañón, en el sentido de que llevo muchos años en gimnasios, haciendo musculación, luego muchos años haciendo CrossFit también, he competido, aunque sea a nivel más, pues, por diversión, amateur, algunas competiciones algo un poquito más profesional, pero tampoco la locura. Pero sí que veo que hasta en el mundo del día a día del gimnasio, de la competición, también tengo una consulta de dietética, por lo tanto, también me llega información de los usuarios que tienen esa curiosidad por la química o que utilizan o que, oye, mira, que me dijo fulanito, menganito, que tomase esto y los llevo tomando un tiempo, ¿tú cómo lo ves? O demás. Entonces veo mucha desinformación y que es algo que está ahí. O sea, nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero la gente lo consume, lo comenta, lo habla y se interesa. Entonces, sí que me gustaría dar hoy un mensaje de hay que ir de la mano de profesionales. Que realmente es una opción que está ahí, pero si te interesas por ello, lo primero es arrojar luz a las personas de los efectos contraproducentes que tiene cada sustancia, de las que te trastocan de una manera seria el eje hormonal. Y luego, pues que no son tonterías y que en caso de que tú quieras probarte ya teniendo una trayectoria de entrenamiento, pues acudas a las manos de un profesional. Realmente información, es que es muy complicado, es muy complejo todo, o sea, realmente ningún profesional puede pautarte nada, un médico no puede recetarte anabólicos ni tampoco cualquier otra persona, entonces información, saber lo que estás haciendo, saber que tienen consecuencias y ser consciente de ello. Ahora bien, no es lo mismo fumarse 2 cigarros que 2 paquetes, pero sí o sí van a tener consecuencias, 2 cigarros tienen consecuencias a nivel salud, no lo mismo que 2 paquetes y durante años, con esto pasa igual, o sea que no son inocuos. Importar, aquí hay una maldición muy importante para los hombres, es que sí o sí va a afectar a su salud a varios niveles, y para las mujeres que tienen que utilizar dosis mucho menores, porque si no se estarían haciendo una terapia transgénero. Si una mujer utilizara las dosis que necesita, el mínimo que necesita un hombre, ya sería una terapia transgénero. Las mujeres incluso con pocas dosis van a virilizar. Se tiene que tener esto en cuenta, para los hombres se vayan a dar la salud y las mujeres van a virilizar. A partir de ahí, utilizar la menor cantidad posible, quien vaya a utilizar, que lo haga lo menor posible y siempre sabiendo muy bien
dónde se mete porque es un tema muy complejo, muy complicado. También a nivel psicológico hay una serie de efectos secundarios, unas adicciones. Todo esto es muy complicado. La recomendación principal sería no usar y luego en caso de usar mínimas dosis posibles y luego en caso de usar mínimas dosis, por supuesto, siempre asesorado de una persona que realmente sepa. Hay mucha gente que no quiere que se hable de estos temas. Yo me dedico a divulgar, me dedico sobre todo a los efectos secundarios, decir, explicar los posibles efectos secundarios negativos, y hay gente que ve esto como que no está bien que tú divulgues, pero sí ven bien que un preparador o un médico, una persona X, de modo privado, paute cosas o recomiende cosas. Pues esto no tiene ningún sentido. O sea, lo que hay que hacer es abrir la información a todo el mundo. ¿Por qué? Porque puede que esa persona no tenga realmente los conocimientos y esté haciendo daño en la salud de otras personas. Y como es privado, no se entera nadie. No, lo que tienes que hacer es tener conocimientos y luego si tu preparador o tu amigo o el otro te recomienda cualquier cosa, tú saber que puede que esto no sea lo correcto porque tú ya tienes conocimientos y te das cuenta que eso está mal. Entonces, así se evitan más problemas. Siempre va a causar problemas y siempre van a haber daños. No es lo mismo 2 cigarros que 2 paquetes. Y no es lo mismo una persona que fuma 2 cigarros y además se cuida, hace deporte, tiene un buen rendimiento, que una persona que fuma 2 paquetes y encima está tirado en el sofá. Son factores de riesgo y cuanto más vayas añadiendo en la ecuación, más problemas vas a tener en el medio y largo plazo. Es buenísima esa comparación de 2 cigarros, 2 paquetes, o sea que desde el principio tú ya estás indicando que esto es algo que es contraproducente, que cualquier mínima dosis va a ir, o sea, te va a afectar, no va a ser inocuo. Son palabras que estás utilizando que es que está genial, a lo que te refieres de la desinformación frente a la información, de no es hacer apología de ello, sino al contrario, informar, que tú sepas lo que estás haciendo con tu salud, que no te veas en un gimnasio, ¿vale? Porque esto es así, que llegas, que llevas unos meses y te ves más flojito y aquel de allá y el otro están más fuertes y te dicen, no, ¿por qué esto? ¿Por qué toma? ¿Por qué? Y claro, como tú no sabes realmente lo que eso te puede derivar, pues simplemente está en algunos ambientes muy normalizado. Y puedes llegar pues eso, a consumir sustancias y no saber realmente lo que hay detrás o lo que te puede, esos efectos que te puedes causar unos meses después, unos años más tarde, etcétera. Así que la información frente a la desinformación, pues sí, para mí siempre estoy de la mano de la información y que la gente sepa y sea consciente un poco de a lo que está exponiendo su salud. Correcto. El tema de los ambientes pues pasa igual que cualquier otra droga. Si te mueves en un ambiente que todos se drogan, pues tú también vas a tener un acceso más fácil. Yo quiero dejar claro que ni estoy en contra ni estoy a favor. Es decir, yo no recrimino quien tome, quien deje tomar. Yo me mantengo al margen. Yo lo veo desde fuera. Yo he tomado, yo lo he hecho para competir. También me parece una excusa que lo hagas para competir o no. Es totalmente indistintivo. O sea, una mujer se puede operar el pecho para trabajar de modelo y se puede operar el pecho porque le da la gana. Y un hombre se puede poner fuerte porque se quiere poner fuerte y otro lo puede hacer para competir. O sea, no te justifica. Además, tienes competiciones naturales si quieres competir. O sea, que esa justificación de no, yo es que como compito, pues vale, si tú te quieres autojustificar tu adicción con ese comentario, pues perfecto. Pero no es justificable. O sea, si lo quieres hacer, lo haces y lo haces porque te da la gana y punto. Y yo no voy a juzgar eso porque es una decisión personal de cada uno. Y pienso que nadie debería juzgar porque es una decisión personal de cada uno. El problema es cuando esa decisión se toma sin estar correctamente informado de todos los efectos secundarios que sí o sí van a acarrear el uso de ciertas sustancias durante cierto tiempo y ciertas dosis. Eso es lo importante, conocer los pros y los contras y luego ya eres tú quien decide si te fumas esos 2 cigarros, esos 2 paquetes o si veas qué es lo que haces con tu vida y con tus cosas. Pero ya decides desde la información, desde estando informado. Claro, ese es muy buen punto. Es como que, bueno, yo soy profesional, compito, como que, bueno, por ahí me libro, ¿no? Pero hay que señalar a la gente que pues lo hace por simple estética. Es lo mismo realmente, si no sería hipocresía, ¿verdad? Si quieres competir hay federaciones naturales, o sea que no tienes la excusa de que yo me dopo para competir, o sea, te dopas porque quieras, igual que cualquiera se dopa porque quiera. Ya está, que también tampoco te vas a ganar la vida con la competición, que te va a dar una chapa de hojalata y una medalla o una copita de estas de cualquier sitio y ya está, que tampoco es una cosa que vayas a ganarte la vida con eso. Sí, bueno, luego te puede abrir camino a patrocinios, a más visibilidad, etcétera, que a lo mejor es también un poquito el valor que aporta la competición, pero no, claro, la competición no te va a sacar de pobre ni mucho menos. También un punto muy, muy chulo que me gusta que has tocado es que no está justificado en ningún caso, pero tampoco es lo mismo consumir una sustancia anabólica cuando tú llevas una vida sana, una buena alimentación, cuidas tu entrenamiento, que si consumes sustancias anabólicas
Y además, pues lo haces para irte a Ibiza el verano, ponerte hasta las cejas de estupefacientes, alcohol, etcétera. Que hay también Pero, un gran porcentaje de pero población que lo hace. estamos entrando en lo de antes. No es lo mismo, pero que si lo quieres hacer, lo haces. O sea, yo defiendo la libertad individual de cada persona en hacer lo que quiera, lo único que esté informado. Tú sabes que si además de consumir anabólicos, pues consumes alcohol y consumes otras drogas, pues tienes muchos más factores de riesgo de que tengas un problema. Pero que yo no voy a juzgarte ni a coartar tu libertad de que lo hagas. ¿Entiendes lo que quiero decir? Que yo no estoy juzgando, que mucha gente me interpreta, es que solo dices efectos secundarios negativos. Joder, los efectos positivos ya lo sabemos. Estás viendo a todos los influencers quitándose la camisa con cuerpos espectaculares, eso ya lo sabemos. Ya sabemos que esos efectos positivos los tiene. Vamos a hablar un poco de los negativos y luego si lo quieres seguir tomando, pues lo tomas. Pero yo no voy a juzgar que lo tomes o que lo dejes de tomar, o que te drogues o que bebas alcohol o que no lo tomes. Eso son cosas tuyas. Quien quiera hacerlo, pues que lo haga. Espera. ¿Que me estás viendo y aún no estás suscrito al podcast? Patrocinador oficial de este podcast, Maxi Nutrition. Tú sabes que todos los que estéis suscritos, si comentáis el podcast, entráis en un sorteo mensual de este pack que ha preparado Maxi Nutrition para todos vosotros. Así que toma nota, importante, te va a llevar apenas unos segundos. Suscríbete, ahora mismo ya. Suscríbete, deja un comentario, ya sea en YouTube o en Spotify, y síguenos en Instagram, alfayo.club y a maxinutrition.es. Mucha suerte. Somos muy poquitos y tienes un montón de probabilidades. Seguimos con el episodio. Aquí venimos a informar y a que sean conscientes de las sustancias que se están tomando. Entonces yo tengo aquí una lista de sustancias y sí que quiero saber cuáles son trastocan el eje hormonal, cuáles no, cuáles son inyectables, o si no son inyectables, si sus efectos son totalmente, pues el único efecto está en la cuenta bancaria, ¿no? Como a lo mejor puede ser la L-carnitina, que el efecto lo tiene inyectable, pero si tú la tomas como las típicas ampollas o los típicos suplementos de L-carnitina bebido, eso ¿tiene algún efecto? Sí, la L-carnitina no únicamente funciona en la inyectable. La inyectable se asimila bastante más. Digamos que de forma oral se asimila un 10-15% de la L-carnitina. Lo que pasa es que tú de forma oral tomas 3 o 4 gramos y de forma inyectable inyectas 200 o 400 miligramos. O sea que al final realmente la absorción es la misma. Pero la absorción únicamente se va a dar en presencia de insulina. Para que haya insulina necesitas o bien ponerla de forma oxígena o bien alimentarte, tomar carbohidratos que generen ese pico de insulina. Cuando hay un pico de insulina, cuando tú tomas la L-carnitina junto con insulina o junto con carbohidratos, 40 o 50 gramos de carbohidratos, si pueden ser simples mejor para que se genere ese pico, va a ser suficiente. La L-carnitina se almacena en el músculo. Esa L-carnitina pasa a almacenarse en el músculo. Esto se ha demostrado con estudios que se consigue ya con 40 o 50 gramos de carbohidratos. Entonces, esa L-carnitina está en el músculo y sí que tiene ese potencial para luego que puedas utilizar los triglicéridos de grasa como fuente de energía. Primero se almacena en el músculo, luego tú tienes una actividad, se liberan esos triglicéridos y van a ser más fácil que se transporten en el interior de la célula y se usen como energía gracias a esa L-carnitina. Aparte también tienen más beneficios a nivel protectores, contra el daño muscular, contra la eficiencia energética, o sea, eres más eficiente cuando tienes los depósitos cargados de L-carnitina. Es interesante, o sea, es un suplemento que sí funciona, lo que pasa que otra cosa es que te merezca la pena el gasto, porque tampoco va a hacer un cambio demasiado grande. Pero funcionar sí funciona, pero no como la gente cree. La gente piensa que lo toma y se va a hacer cardio y eso funciona. Eso no sirve para nada. Ahí es cuando no sirve para nada. Sirve cuando lo tomas con carbohidratos y sirve porque se almacena en el tejido musculoesquelético y tarda bastante en almacenarse, no es algo que suceda enseguida. Por lo tanto, hay que tomarlo de continuo y a las 4 semanas es cuando empiezas a ver esa, digamos, mejor rendimiento, mejor recuperación, menos daño muscular y luego si pues estás en pérdida de grasa, también puede ayudar a que se oxide mejor la grasa. Claro, porque el típico ampollitas de estas de L-carnitina de monodosis que venden a lo mejor en el gimnasio y dices, ay, mira, hoy voy a ir a hacer cardio o en ayunas y te van y se toman ese día la ampollita de L-carnitina y se suben ahí a hacer cardio y a lo mejor lo que tú dices, ni han tomado hidratos de carbono previo, ni lo han hecho con ninguna
ningún acompañamiento para que eso tenga Exacto, un efecto. no funcionaría. La mejor manera de tomarla sería o bien antes de entrenar junto con carbohidratos, tomas 3 o 4 gramos de L-carnitina con 40 o 50 gramos de carbohidratos. Antes de entrenar, esos carbohidratos van a rellenar tus depósitos de glucógeno muscular y van a ayudar que esa L-carnitina se almacene en el tejido musculoesquelético. Luego, cuando tú estás entrenando, parte de esa energía va a ser gracias a las grasas. Vas a utilizar también los glúcidos durante el entrenamiento de fuerza, pero va a haber una mayor oxidación de grasas gracias a esa L-carnitina que va a hacer que se liberen triglicéridos y que se oxiden antes en el interior de la célula. Se aproveche como energía también la ruta de las grasas. Genial, pues nos ha quedado claro que 40-50 gramos de carbohidrato junto con la L-carnitina va a hacer que su efecto realmente sea óptimo y además tomarla de manera continuada en el tiempo. Exacto. Y sí que tiene su efecto, aunque sea digamos, bebida, ¿no? Por vía oral. Sí, otra cosa es que te compense o que sea un efecto significativo, pero que funcionar funciona. Otra cosa es que sea algo significativo que vaya a marcar una diferencia muy grande, que no es el caso, pero funcionar funciona. Son cosas que cuando tú haces todo perfecto, pues ese punto, digamos que sí que es una leve ayuda. Si estás haciendo eso, pero luego ni siquiera haces la dieta bien, no tienes tus macros bien calculados, no estás comiendo lo que te toca y haciendo tu cardio, pues tampoco es una cosa muy significativa. ¿Entiendes? Digamos que puede ser un 2-3% como mucho y quizás sea incluso demasiado, de todo el cómputo de lo que tú puedes hacer para mejorar. Genial. El top, digamos, de química es el más... el rey, digamos, es la testosterona. Sí, la testosterona es la hormona sintética por excelencia masculina y además la testosterona exógena es bioidéntica a la testosterona endógena que produce un hombre. O sea, es tu hormona lo que estás inyectando, solo que en más dosis. ¿Y también funcionaría esa misma química, esa misma testosterona en mujeres? Por supuesto, lo que pasa es que las mujeres están entre 10 y 20 menos testosterona que los hombres. Las mujeres, por ejemplo, suelen tener entre 3 y 50 nanogramos de decilitro. Hay mucho más rangos en las mujeres que en los hombres. Las mujeres, por ejemplo, una mujer con síndrome de ovario poliquístico puede llegar hasta los 130 nanogramos de decilitro. Aumenta más la testosterona, por eso a veces hay problemas de hirsutismo y otro tipo de problemas. Y luego tenemos las mujeres, las atletas olímpicos, que llegan a tener hasta prácticamente 250 nanogramos de decilitro de testosterona. De hecho, en las Olimpiadas y competiciones internacionales, si no tienen 280 nanogramos, no las eliminan. O sea, son mujeres con la testosterona prácticamente de un hombre que están compitiendo al más alto nivel. Ahora la pregunta es, ¿por qué tienen esas chicas la testosterona tan alta? ¿Es que la selección de atletas hace que solo las mejores, las que más testosterona tengan, lleguen a esos niveles? ¿O es que durante un tiempo se están hormonando hasta llegar a esos niveles? Pues bueno, esa es la pregunta que queda en el aire. Sí funcionaría la testosterona para las mujeres, lo que obviamente tendría que ser utilizada a dosis muchísimo más bajas, prácticamente de terapia de reemplazo de testosterona. Como digo, una mujer puede tener entre 3 y 50 nanogramos de decilitro, es una horquilla, y puede que una mujer tenga solamente 4 o 5 nanogramos. Entonces esa mujer se puede beneficiar de una terapia que le suba la testosterona hasta niveles de 40 nanogramos o 50, sin ni siquiera llegar a niveles de ovario poliquístico y tener ventajas a todos los niveles. Sería la terapia de reemplazo hormonal, en este caso de testosterona, para una chica. Y un hombre, pues el rango vital son entre 350 nanogramos hasta 850-900. Un hombre con menos de 350 nanogramos de decilitro, digamos que ya necesitaría una terapia de reemplazo de testosterona, o sería óptimo que la comenzase. Si tiene rangos de 400, 500, pues si no tiene síntomas, no debería. Y aquí, pues fijarse en los rangos. Un hombre con testosterona de 350 nanogramos sería un hombre ya con síntomas o rangos de testosterona de hipogonadismo, mientras que una atleta femenina de competiciones internacionales, tipo las Olimpiadas y deporte del más alto nivel, puede llegar hasta 280 nanogramos. O sea, la horquilla, desde hipogonadismo hasta lo máximo de una mujer, todavía hay un rango. Y luego mucho cuidado con las mujeres que empleen testosterona, aunque sea a dosis bajas, porque esto evidentemente va a masculinizar. Es decir, la testosterona, hay chicas que la están empleando a dosis de 50 miligramos. Hablo de inyectable o hablo de transdérmica. Ponerse testosterona hasta dosis de 50 nanogramos. Esto
dosis de 50 miligramos, ya estaríamos hablando de una terapia transgénero. Las chicas que quieren ser hombres se hormonan con testosterona y en dosis de 50 miligramos a la semana de testosterona exógena ya se consigue realizar el cambio. Algunas chicas con 50, 60, 125, no más de 125. Ya en 3 meses, 6 meses ya realizan una gran parte de ese cambio. Esto se ve en estudios. Las terapias transgénero en chicas nos dan toda la información, todos los detalles que tenemos que conocer y son muy claros. Te explican hasta cuándo empiezan los síntomas, cuándo empieza el hirsutismo, cuándo empieza a cambiar la voz, cuándo aumenta el clítoris, cuándo empieza la alopecia. Está todo documentado. Solamente hay que leerlo. Entonces, los niveles suprafisiológicos, digamos que la mujer ya a partir de 50 estaría un poquito por encima y el hombre a partir de 400, 500... No, el hombre tiene un margen también entre 350 y 1000 nanogramos de cilitro prácticamente. Lo que pasa es que a niveles altos pues cada vez hay menos gente. Antes se supone que los hombres tenían más testosterona y con los tiempos, con las décadas, pues van bajando. Entonces el rango lo que es una media, pero es una media actual. No es una media de durante miles de años, sino es una media de los últimos años y probablemente esa media cada vez va bajando más. De hecho, se ve en las analíticas que ya no son 350 nanogramos de cilitro, lo que sería ya para una terapia de reemplazo, sino que va bajando hasta 250, incluso se ven rangos en analíticas de hasta 200, porque como cada vez los hombres tienen menos testosterona, pues esto va bajando. Pero ya las guías de endocrinología recomiendan en menos de 350 nanogramos de cilitro ya hacer una terapia de reemplazo de testosterona. Por lo que me comentas de que la mujer está entre 40 y 50, sí, claro, si tú le inyectas a una mujer... entre 5 y 50. Bueno, entre 5 hasta 50, por eso, que ya más de ahí ya sería masculinizar. Entonces, una mujer no va a partir de cero. No exactamente sería masculinizar. Hay un rango, o sea, entre 5 y 138, por ejemplo, o 130 es una mujer que tiene síndrome de ovario poliquístico y no está masculinizando. Sí puede tener algún síntoma de masculinización o de androgenismo, pero no está exactamente en una terapia transgénero. Ahí está el tema, que la mujer tiene mucho rango en el tema de la testosterona. De hecho, la testosterona bien utilizada en mujeres es una parte fundamental en el doping, es decir, es muy fácil controlable. Una mujer si toma un anabólico, por ejemplo, oxandrolona, primobolan, androlona, que son anabólicos que suelen tomar algunas mujeres, hay una manera de controlar cómo te está afectando, pero si tomas testosterona sí puedes controlar cuánto te está subiendo tu testosterona y ver cuál es tu límite antes de que surjan efectos secundarios o de que empiecen a surgir. Y luego tenemos antiandrógenos que se pueden emplear con las chicas. No quiero hablar mucho de esto porque no quiero dar ideas, pero hay muchas cosas que se pueden hacer para eliminar la parte androgénica y quedarse solamente con la parte anabólica. Es decir, el rango en mujeres es bastante amplio. Habrá mujeres que en 50 nanogramos puede ser que tengan incluso algún síntoma de hirsutismo y habrá otras que pueden estar en 100 sin ningún tipo de síntoma. También el tema de la voz es muy importante. Una mujer que tome testosterona, o que obviamente no se recomienda, solamente en terapias de reemplazo hormonal, o una mujer que tome oxandrolona o cualquier anabólico, que se controle la voz. Hay aplicaciones que pueden descargar y medirse la voz, medirse la frecuencia. Tú hablas a la aplicación, te dice la frecuencia que tienes y en el caso de que vayas a hacer una preparación con oxandrolona, con primorano, con lo que sea, que sí o sí va a virilizar, quiero dejar claro que a cualquier dosis va a virilizar y que no hay anabólicos que no virilicen. Tu preparo te dice, esto no viriliza porque la oxandrolona es más anabólica, pamplinas. Todo viriliza. Hay estudios con oxandrolona entre 1 y 3 miligramos que virilizan, que cambian la voz. Es una cuestión de dosis y de tiempo. Lo he dicho antes. En las mujeres la maldición que tienen es que van a virilizar. Cuestión dosis y tiempo. Los hombres van a perder la salud. Cuestión dosis y tiempo. Obviamente, si tus dosis son muy bajitas, esto va a tardar tanto que quizás no se dé o no sea algo notable. Pero ¿qué sucede? Sí. Es como los 2 cigarros o los 2 paquetes. 2 cigarros son malos. Obvio, no tanto como 2 paquetes. Pero ¿qué sucede siempre? Entonces, lo que estaba diciendo es que una mujer que vaya a utilizar tiene que medirse la voz porque ella no se va a dar cuenta. No se va a dar cuenta que le cambia la voz porque se escucha todos los días. Tú te mides la voz, ves la aplicación, ves la frecuencia y cuando notes que está cambiando porque la frecuencia te va a cambiar, entonces deja automáticamente lo que estés haciendo a ver si hay algo de reversión. Porque una vez esas cuerdas vocales se hipertrofian, ya no hay manera de revertirlo. Son daños permanentes. Los daños de virilización de las chicas son permanentes y los daños a nivel de salud en los chicos son permanentes. La gente piensa que hay un ciclo de 2 meses y luego descanso 6, entonces ya estoy curado de lo que me pasó durante el ciclo. No, es acumulativo, es acumulativo. Esto quiero que quede claro, porque mucha gente dice,
¿Cuánto tiempo puede estar en ciclo? Puedes estar el tiempo que quieras, solo que cuanto más tiempo, más daño. Y no hay ningún tiempo que sea seguro. Es decir, no porque estés 6 semanas no va a haber daño. Habrá menos daño si estás menos tiempo, pero hay daño. Solo he fumado 2 cigarros durante 6 semanas, ¿vale? Pues ha habido un poco de daño ahí. No es relevante, pero el daño está ahí. O sea, no es que sea inocuo y luego, aunque dejes, el daño en los pulmones estará. Y en los anabólicos, lamentablemente, no pasa como en otras drogas, que a lo mejor sí que hay una recuperación completa. Aquí hay una serie de daños a varios niveles que no se van a recuperar. Algunos en parte sí, la cardiotoxicidad algunas veces es reversible, parte de ese engrosamiento del corazón, de esos daños en el miocardio, y otras veces no, pero hay más, hay hematotoxicidad, hay neurotoxicidad, hay daño en los testículos que también es irreversible, hay daño vascular, y todos estos daños no son reversibles, son permanentes. Cuestión de dosis y de tiempo. Que quede claro que lo que tomas o hayas tomado lo llevas en la mochila. O sea, luego eso no se saca. No se saca, lo que pasa es que hay un grado de daño que es relevante y otro grado que no es relevante. La gente tiene que hacer analíticas y que te salgan las analíticas bien es lo mínimo que tienes que tener. El problema es cuando te salen las analíticas mal, es que ya estás mal. O sea, el daño se va generando, lo que pasa es que no es sintomático. Llega a ser sintomático y sale en analíticas cuando ya es un daño agudo y grave, o sea, cuando ya es grave. Mientras que no sea grave no vas a ver nada raro en las analíticas. Y otra cosa es el factor de riesgo. ¿Qué quiere decir con esto? Que no es lo mismo una persona que toma sustancias pero se controla la salud, hace una buena alimentación, hace deporte, a una persona que toma sustancias y el resto de variables pues las tiene también mal. Tiene muchos más factores de riesgo. Una comparación, ¿qué es mejor, tomar anabólicos o fumar y beber? A ver, no se pueden hacer comparaciones, son factores de riesgo. ¿Cuánto vas a fumar y cuánto vas a beber? Porque si tomas un vino cada 3 días por la noche y te fumas un cigarro al día, pues no es lo mismo que si tomas anabólicos en grandes cantidades. O tampoco lo mismo si solamente haces un uso de anabólicos muy puntual, ya bajas dosis, que si estás siempre usando anabólicos. Es decir, las dos cosas son malas. El que sea malo depende de hasta qué punto lo lleves, del extremo. Has mencionado algunas otras sustancias y yo quería saber exactamente qué son, ¿no? Y qué efectos tienen en el cuerpo y qué diferencia hay con la testosterona en sí. Por ejemplo, el primobolan. Realmente no hay demasiada diferencia entre todos los anabólicos. Todos los anabólicos son esteroides anabólicos androgénicos. Tienen una parte anabólica y una parte androgénica. Se estipula o se dice que algunos son más anabólicos que androgénicos. Realmente todos son androgénicos. Las pruebas que se hicieron para determinar el ratio anabólico-androgénico, que algunas personas, incluso gente que se supone que sabe, lo sigue empleando, no tiene ningún sentido. Estas pruebas fueron hechas en animales y lo que se medía es el tamaño de la próstata, una vez muertos, eran ratas, y el tamaño del músculo elevador del ano. Entonces, si el tamaño de la próstata crecía mucho, pues era, digamos que muy androgénico. Si el músculo elevador del ano pesaba mucho, era muy anabólico. Entonces, a partir de ahí, de esos animales, se sacaron esos ratios, y esto hace un montón de años. No sé si fue en los 70 o principios de los 80. Son estudios muy viejos, que los he revisado, los he analizado, los tengo en diapositivas para explicarlos en mi academia, pero todavía no lo he hecho porque no lo considero demasiado relevante. Simplemente es algo de información de por qué eso de los ratios. Entonces realmente no funciona así. Realmente no hay anabólicos que sean puramente anabólicos o que sean mucho más anabólicos que androgénicos, sino que absolutamente todos son anabólicos y androgénicos. Sí es cierto que en dosis muy, muy bajas pueden tener cierta variación en cuanto a selectividad, pero te hablo de dosis de miligramos. Es decir, en cuanto aumentamos dosis y pasamos a 50, 100 miligramos, ya son dosis muy altas. Miligramos me refiero a 3, 5 miligramos. En cuanto subimos, que es lo normal, subir a 50 miligramos, por ejemplo, ya estamos hablando de que ese posible beneficio más anabólico ya se pierde. Se pierde esa selectividad y ya continúan siendo igual de androgénicos. Que hay algunos que tengan más efectos secundarios, sí, pero estos son ya efectos secundarios específicos de cada sustancia. Digamos que todos generan los mismos daños, digamos que todos interactúan con los mismos receptores y digamos que todos también tienen los mismos beneficios. Entonces, lo que hay que hacer es usar únicamente los que estén más estudiados en humanos y que se conozcan muy bien sus efectos secundarios. Y todos los que no se hayan empleado en humanos, pues esos ya directamente desecharlos, porque no tiene mucho sentido que tú seas una rata de laboratorio, como fueron estas ratas a las que les estriparon el músculo elevador del ano. Qué interesante, que es súper, súper interesante. Me llegan, ¿no?, creencias que te quiero trasladar a ti para que me digas tu opinión. Por ejemplo, hay personas que piensan que los anabolizantes inyectables
quizás son más saludables o menos nocivos para la salud que algo que puedas ingerir por vía oral mediante pastillas, como por ejemplo la oxandrolona. O que la oxandrolona tiene más daño hepático, que a lo mejor inyectarte testosterona, etcétera. Esas creencias, o sea, ¿son reales? ¿No? Sí, es real. Realmente los anabólicos orales no tienen mucho sentido en un hombre, porque un hombre tiene que utilizar dosis muy altas de anabólicos para que tengan efecto. Es lo que te he comentado al principio, que una mujer tiene como 20 veces menos testosterona que un hombre, es decir, entre 10 y 20 veces menos. ¿Qué significa esto? Que una dosis muy pequeña de cualquier anabólico le va a sentar muchísimo más fuerte, le va a afectar muchísimo más que a un hombre. Aparte que las mujeres metabolizan de forma distinta estas sustancias, tardan más en excretarla y por lo tanto lo tienen más en el organismo y tienen más efecto que los hombres. Esto también se ve en estudios. Entonces lo que quiero decir es que en un hombre no tiene mucho sentido el tema de usar orales porque son cantidades altas las que tienen que utilizar y aunque la hepatotoxicidad sí es cierto que a nivel colestasis es algo que va a ser reversible, los orales muchas veces no se excretan bien ni por la orina ni por las heces, no se pueden eliminar y quedan metabolitos en el hígado. Esos metabolitos se pueden rellenar, pueden crecer, pueden coger otras sustancias, otras células y pueden generar nódulos, luego pasan a ser quistes y luego pueden terminar en carcinomas. Hay muchos problemas también de peliosis hepática, que son una especie de bolsas nódulos que se hacen grandes, almacenan sangre y esto es asintomático, casi todo el mundo incluso tiene, muchas personas tienen y no lo saben, a no ser que hagas una ecografía, no vas a ver nódulos ni vas a ver nada, pero los nódulos son bastante comunes tanto en los riñones como en el hígado. Lo que quiere decir que la peliosis es más compleja, ahí ya es un almacenamiento de sangre y esto, si en algún momento explota, pues puede causar la muerte directamente y no es algo que pase a menudo, pero puede pasar. Y todo esto es normalmente producido por los orales, aunque los inyectables también pueden generar este tipo de problemas, lo generan mucho menos. Los orales también son, vamos, te destrozan el perfil lipídico, el colesterol LDL te lo suben muchísimo, el HDL te lo bajan, luego también suelen ser más neurotóxicos, sobre todo algunos orales como el Dianabol. No tienen mucho sentido los orales, como iba a comentar alguien antes. Alguien que quiere utilizar anabólicos y lo quiere hacer de forma o bien continua o bien discontinua, pero durante bastante tiempo, tiene que alejarse de los orales. Es lo que estaba comentando antes. No tiene mucho sentido. En una chica es diferente porque con una dosis muy baja de oxandrolona va a tener grandes cambios. Una chica puede utilizar 2,5 miligramos o 5 miligramos máximo, va a tener cambios muy grandes. Mientras que un chico esa cantidad no le supondría absolutamente nada, porque ya su producción endógena de testosterona es como prácticamente 7 veces esa dosis. Entonces no está haciendo nada. Sin embargo, una chica, aumentarle la testosterona o los andrógenos, anabólicos andrógenos, 7 veces es mucho. Y esto se consigue con muy, muy poca cantidad. Fíjate la desinformación que hay, porque hay muchísimos hombres que consumen anabólicos orales y consumen oxandrolona. Sí, el problema de los inyectables es pues la posología de la inyección, que puede tener problemas. Entonces tienes que saber inyectar, tienes que hacer las cosas correctamente, básicamente es tener una buena higiene y luego pues saber un poco cómo funciona esto, pero evidentemente es menos dañino, salvo el propio riesgo de la inyección, que lo que es el oral. Tiene la invasión, es más invasivo por pues la vía que al final hay que hacer un daño en la epidermis y hay que pues, inyectar algo y hay más riesgo de infección, etcétera. Pero claro, el oral, pues como se sabe, es más dañino en cuanto a trastocarte esos órganos, ¿no?, internos que te pueden ocasionar y pues que sean conscientes también de que a la larga puede ser carcinógeno. A la larga puede generar algún problema de peliosis o bien algún problema incluso de cáncer hepático. Y no es algo que no sea demasiado extraño. Hay estudios con oximetolona, que era algo que se empleaba bastante antes para la anemia, por ejemplo, y también para algunos enfermos de VIH cuando no se podían curar, pues es algo que pasaba. De hecho, hay estudios en los que se ven casos de personas que estaban tratadas con oximetolona, anapalón, y murieron por peliosis hepática. Incluso la testosterona oral, que supuestamente no es hepatotóxica, también habían casos de personas que estaban en reemplazo de testosterona, pero oral, que son los comprimidos Andriol, se llamaban, había que tomarlos varias veces al día, y esto también causaba casos de peliosis hepática y muertes por peliosis hepática, y está registrado en documentos y en estudios. O sea que incluso la testosterona oral, que se supone que no es hepatotóxica, ya producía este problema. O sea que el secreto está en informarse y saber un poquito, pues,
a lo que te estás exponiendo. Lo más saludable es no tomar nada y luego si se decide tomar estar totalmente informado. Vamos, no te fíes de lo que te diga el otro, compara y pregunta el porqué de las cosas, porque ahí está la clave. ¿Por qué? Si me dices algo, pues explícame el porqué. Y si no te lo sabes explicar es que o te lo has inventado o es porque te lo han dicho o es porque este lo hace o es porque el otro, no sé. Eso no es un porqué. Que a la orden del día está, pues eso, pues el rey, como hemos hablado antes, de la testosterona en el hombre, y en la oxandrolona, aunque también la consumen los hombres, digamos que es la química top en la mujer, en el rendimiento, para mejorar su estética. Entonces, aunque sean a dosis mínimas que necesitan, pues también produce esos efectos adversos de daño hepático, posible carcinoma, y eso también hay que tenerlo en cuenta. En las chicas es más complejo, es más complicado que sucedan esos problemas porque las dosis son mucho, mucho menores. De hecho, la seguridad de la oxandrolona pues se ha visto por años, hay una enfermedad que hace que las chicas no crezcan, ¿no? Y a estas niñas se les administraba hormona de crecimiento y oxandrolona en dosis muy bajas, entre 1 y 1,5 miligramos al día. Habían dos grupos, uno con hormona de crecimiento y otro con hormona de crecimiento y oxandrolona, a ver qué grupo crecía más, y efectivamente el grupo con hormona y oxandrolona creció más. El problema es que habían cambios en la voz, se detectaban cambios en la voz y otras cositas que no se buscaban y se veían que estaban pasando. Entonces, lo que quiero decir es que a cualquier dosis la oxandrolona viriliza, y no la oxandrolona, cualquier anabólico a cualquier dosis viriliza. El problema de las chicas es la virilización, porque las dosis que emplean son tan bajitas que el problema mayor lo van a tener en el tema de la virilización. Ten en cuenta que las chicas que quieren ser hombres usan terapias de transgénero y están empleando dosis de entre 50 a 100 miligramos de testosterona a la semana. Eso es una dosis altísima, es una dosis de reemplazo hormonal de un hombre. Y estas chicas tienen una vida normal, o sea que no tienen problemas. Están usando anabólicos a dosis muy altas, porque una chica que no quiere virilizar no utiliza esas dosis tan altas. Y no suelen tener problemas. Sí que tienen algo a nivel vascular, sí que hay más problemas de rigidez arterial, porque es uno de los efectos secundarios de los andrógenos, la vasculotoxicidad. Hay capas, el endotelio se vuelve más rígido, también se puede traspasar más fácil, las partículas de LDL traspasan más fácil el endotelio, hay una serie de problemas. Y esto por la fisiología de las chicas, las personas que nacen mujer, pues es más problemático que en los hombres, porque quizás su endotelio, sus vasos, sus arterias, sus venas no están preparadas para tolerar tantos andrógenos, y se ven más problemas en mujeres, pero tampoco es algo demasiado grave ni que no tenga fácil solución, ¿no? O sea que el mayor problema de las chicas es la virilización. Que quede claro que la dosis mínima viriliza, o sea, todo te va a virilizar. Entonces hay que tenerlo muy controlado para que no se empiecen a exteriorizar, digamos, o a ver esos efectos. Si realmente lo que tú no quieres es una terapia transgénero. Correcto. Aquí lo que comentaba antes, ¿no? Una aplicación, descargas la aplicación que mide la frecuencia de tu voz y controlar que no esté cambiando. Eso es el primer paso. Claro, lo que has dicho de 50 nanogramos en mujer es semanal, ¿no? Si no recuerdo mal, has dicho. Claro, para la terapia transgénero, porque digamos que esa mujer ya parte de unos mínimos y a eso se le añadiría eso estrógeno que se está inyectando. 50 miligramos de testosterona a la semana ya se ha visto que a una mujer la convierten en hombre, y en el transcurso de muy poco tiempo. En 3 meses hay una serie de síntomas, en 6 meses hay otros, y depende de la dosis. Se ven estudios que hay mujeres que emplean 50, otras 75, otras 100. Depende de la dosis. Tardan unos meses más en conseguir ciertos cambios, pero absolutamente todas, a cualquier dosis, logran los cambios. Hemos hablado de que, bueno, al final los químicos, digamos, son tanto para hombres como para mujeres, por igual las mismas sustancias, y lo que tiene mucho que ver y lo que hay mucho que controlar es la dosis. Y en cuanto a deportes, hay unos químicos que, digamos, serán más óptimos para un deporte que para otro. Evidentemente, los deportes de resistencia, el rey es el EPO, o sea, los glóbulos rojos al máximo es el rey. Y luego, pues en los deportes de fuerza, pues los anabólicos. Y cada deporte tiene sus cosas y cosas que no nos imaginamos que se están empleando en deportes que no te podrías imaginar. Las cosas que se hacen al deporte de alto nivel, no solamente el culturismo, sino todos los deportes a alto nivel, se hacen cosas muy potentes y, vamos, peligrosas también. Por ejemplo, y este deporte más híbrido, como el Airos, CrossFit,
entrenamiento pues, cross-training, que no es ni 100% físico como el culturismo, ni tampoco es tan demandante a nivel cardiovascular como a lo mejor puede ser pues, un ciclista. Ahí, ¿qué anabólicos serían los óptimos? ¿Es lo mismo que para un culturista, por ejemplo, una preparación de culturista? No, no es lo mismo. Es decir, alguien que practica CrossFit y tiene que ser bueno también en resistencia no necesita un exceso de músculo. Necesita mejorar su recuperación, mejorar su rendimiento y esto pues con unos niveles más altos de testosterona ya se consigue. Luego esas ganancias extremas de masa muscular ya no solo vienen por los niveles altos de testosterona, que sí, obviamente los pones muy altos te van a facilitar las cosas, pero ya vienen por una dieta extrema en comida, unos entrenamientos enfocados a la hipertrofia. Lo que quiere decir es que un atleta que fuese un atleta híbrido y se quisiera dopar, pues básicamente con testosterona a dosis el doble o el triple de la fisiológica ya tendría resultados muy muy buenos sin que interfirieran en su capacidad respiratoria. Claro, porque hay deportistas de CrossFit que a lo mejor están consumiendo trembolona. Bueno, quizás no sea lo adecuado, pero también es una cuestión de dosis. La trembolona es muy selectiva del tejido musculoesquelético cuando se emplea a dosis muy bajas. Hay estudios, de hecho, esto en animales, obviamente, porque no vas a coger a personas y hacérselo, pero que es menos, digamos que androgénica a nivel de próstata. Por ejemplo, la testosterona influye más en el tejido de la próstata que la trembolona. Pero esto es, como decía antes, las pequeñas diferencias se dan únicamente cuando empleamos dosis muy bajas. Y te hablo de miligramos, o sea, 5 miligramos de trembolona al día. Esto es lo que sería selectivo y la gente no utiliza 5 al día, utiliza 300 a la semana, ¿entiendes? Y para que tenga algún efecto, estos ratios o estas diferencias tienen que emplear dosis muy bajas que no son útiles en las personas, en los hombres. 5 miligramos sí que sería útil, tiene su historia, pero vamos, que realmente para ganar músculo no sería algo relevante. Hacen barbaridades. Y claro, la trembolona al final, a esas cantidades que están consumiendo desorbitadas y sin ningún control, no la de 5, sino la de 300 semanal, eso reduce la capacidad respiratoria, ¿es cierto? Puede reducirla, pero vamos, prácticamente a esas dosis muchos anabólicos podrían hacerlo. También va a depender de la persona, de muchos factores, pero sí que puede reducir la trembolona, justamente si ha visto que sí. Más no es mejor. Y hay veces que se exceden tanto que en vez de mejorar están haciendo algo contraproducente. Es que realmente hay anabólicos que no tienen mucho sentido. La trembolona es uno de ellos. Es decir, la trembolona no tiene ninguna ventaja, a no ser que se use a dosis de 5 miligramos al día, como estábamos hablando. No tiene ninguna ventaja sobre otro anabólico. Sí es cierto que es mucho más potente, pero la potencia es una cuestión de dosis. Es decir, 300 miligramos de trembolona tiene una potencia anabólica X, pero si tú en lugar de 300 pones 600 de testosterona, pues ya es prácticamente lo mismo o incluso más 600 de testosterona. La trembolona tiene unos efectos secundarios a nivel neural, a nivel sensaciones, a nivel de psicológico que no son deseables. La trembolona te altera muchísimo tu paciencia, no sé, es muy, muy negativa, ¿no? Al tema de social, tus relaciones con tu mujer, con tus hijos, con tu pareja, con los demás, con tus jefes. Es muy, muy, muy dañina ese aspecto atrás. Irritabilidad excesiva. Muchísimo, muchísimo. Entonces no tiene ningún sentido emplear un fármaco así. Aparte es mucho más neurotóxica que el resto de anabólicos. Todos los anabólicos son neurotóxicos. Esto quiero también que quede claro. Lo que pasa es que la trembolona, dianabol y principalmente los 19-nortestosterona, los derivados de la 19-nortestosterona, o sea, derivados de la nandrolona, son más neurotóxicos. Muchísimas gracias por esta información de tanto valor. Voy a darle un traguito aquí a mi Maxify. Y yo te quería preguntar ahora por el Wistrol. Se ha quedado como algo antiguo, ¿no? Imagino que cuando estaba de moda era porque se podía conseguir con gran facilidad desde las farmacias y también porque la gente pues tampoco sabía mucho, ¿no? Entonces lo típico era pues utilizar Wistrol para cualquier ciclo o cualquier cosa, ¿no? Imagino que es por eso. Realmente ya digo que no tiene mucho sentido el Wistrol. Es como de estos anabólicos que tampoco se deberían emplear. Básicamente lo que va a hacer es destrozarte el perfil lipídico. Si es oral, también las transaminasas, bueno, el perfil lipídico te va a destrozar a nivel hepático. Va a hacer muchas cosas que no tienen ninguna ventaja sobre cualquier otro anabólico. Es mejor utilizar solamente testosterona o primobolan o cualquier otro derivado de la DHT que no sea tan hepatotóxico y que no destroce tanto el perfil lipídico. Tanto inyectable como oral va a tener prácticamente
de efectos secundarios similares. ¿Qué diferencia hay cuando hablamos de testosterona con la testosterona cipionato? Ninguna. Todas las testosteronas son iguales. Es decir, la molécula de testosterona es la misma. Como he dicho antes, es bioidéntica a la testosterona endógena que produce un hombre. Lo único que cambia es el éster y el tipo de administración. Puede ser inyectable, puede ser transdermal, puede ser oral, pero la testosterona, la molécula es la misma. Una persona cuando dice voy a consumir testosterona o comenzar a un ciclo de testosterona, puede elegir la que quiera, todas van bien para todo el mundo, incluso la mujer. Debería elegirla según sus preferencias. Por ejemplo, para una terapia de reemplazo de testosterona, pues habrán personas que no quieren inyectarse y preferirán la testosterona transdérmica, testosterona en gel, ya bien sea en crema o en parche. Y luego una persona que lo que quiera es doparse, ciclarse, pues probablemente elegirá la testosterona en función de su vida media. Podría ser. Propionato, por ejemplo, desde mi punto de vista tampoco tiene demasiado sentido. Tiene una vida muy corta, entonces tienes que estar inyectándola continuamente. Lo ideal sería una testosterona tipo enantato, cipionato o incluso sustanón, que son ésteres más largos y no requieren de tantas inyecciones. Aún así, hay que repartir la dosis que vaya a emplear una persona de forma semanal. En cuantas más aplicaciones, mejor. Porque si tú, por ejemplo, utilizas 300 miligramos a la semana y los pones todos en una aplicación, esto va a generar un pico de testosterona en sangre y ese pico tan grande por esa aplicación de 300 miligramos de testosterona va a generar una mayor conversión a dihidrotestosterona y una mayor aromatización a estradiol. Y esos picos de DHT y de estradiol van a generar problemas. Si tú, sin embargo, administras en lugar de 300 de golpe, lo haces en dosis de, por ejemplo, 100 3 veces, ya no va a haber un pico tan grande y se va a mantener más estable. Si pones una vez a la semana, sucede. Pones el lunes, hay un pico muy grande, luego durante la semana va bajando y al siguiente lunes ya no tienes prácticamente testosterona. Si pones 3 veces, no hay pico tan grande, pero es más estable. Y esa mayor estabilidad hace que tengas también menos efectos secundarios en cuanto a la conversión a DHT y a estradiol, la aromatización. Y esa estabilidad también te puede generar menos efectos secundarios en cuanto a de manera natural generar tu propia testosterona. Te genera menos efectos secundarios. Los va a generar igual, pero es menos, porque como digo, no hay tanto pico, entonces no hay tanto conversión a DHT, a dihidrotestosterona, ni tampoco tanta aromatización a estradiol. Entonces normalmente te va a ir mejor y te va a generar menos efectos secundarios. Que no quiere decir que no te lo vaya a generar. De hecho, hay algunos que es que no te vas a librar. Por ejemplo, la inhibición del eje hormonal. Esto sucede a cualquier dosis. Igual que la mujer, a cualquier dosis viriliza, el hombre a cualquier dosis sufre una inhibición del eje hormonal, de su producción endógena de testosterona. El cerebro detecta que hay andrógenos, que hay hormonas y cesa su producción. Lo hemos repetido y lo vamos a seguir repitiendo hasta la saciedad, que cualquier dosis, cualquier acto que tú lleves a cabo con la química te va a causar efectos secundarios, lo vas a llevar en la mochila, va a ser acumulativo y, por supuesto, la mejor opción es no consumirlos, pero si alguien los consume, pues que aquí estamos aportando información de valor para que sepa a qué se está exponiendo. El peligro es real, pero bueno, también hay gente que fuma toda la vida y no le pasa nada. Esa siempre también va a ser la excusa de muchos, pero el peligro es real. Si tú eres consciente, si tú lo asimilas y lo tienes claro, pues entonces no hay ningún problema. Tú sabes lo que estás haciendo, luego que no vengan los lloros. ¿Entiendes? El problema es la persona que no lo sabe. Esto sí que es un problema. Cuando a una chica le dan una sustancia, le dicen que no va a virilizar y luego a la chica le aumenta el clítoris y le cambia la voz. Esto sí es un problema. O cuando a un chico le dan algo, le dicen que no va a tener efectos secundarios y luego resulta que ya no puede recuperar su producción endógena de testosterona. Esto sí es un problema. Ahora bien, si tú con toda la información y sabiendo los riesgos lo decides hacer, eso ya es una cuestión personal y ahí no veo el problema porque eres tú conociendo los pros y los contras, sin sesgos. Miras y ya si te interesa pues lo haces. Fármacos que no son hormonales, como por ejemplo efedrina, clenbuterol, que también se consumen de manera, bueno, no digo que todo el mundo, pero bueno, que sí que está a la orden del día en boca de las personas deportistas que entrenan y demás. ¿Qué efectos también secundarios tienen, por ejemplo, una efedrina? Cada fármaco tiene sus efectos secundarios. Una efedrina, pues si vas a usarla con cafeína y demás, son efectos a nivel cardíaco. Esa aceleración del pulso pues no es algo muy interesante. El clenbuterol también tiene sus propios efectos secundarios. Cada fármaco va a tener sus efectos secundarios. Igual que tiene sus efectos positivos, pues también tiene sus efectos negativos. Esto siempre va a pasar. A partir de ahí,
el fármaco será útil o no, pues dependiendo de lo que tú busques. Si tú, por ejemplo, quieres una ayuda en la definición y no tienes ningún problema a nivel cardíaco, te has hecho una ecografía antes de usar clenbuterol o andrógenos, que sería muy recomendable, comprobar que todas las válvulas funcionen bien, que no hay ningún problema congénito en el corazón y que no hay ningún tipo de hipertrofia, pues controlarlo estaría bien. Además, es una prueba muy barata que yo recomiendo hacerse a todas las personas que quieran emplear farmacología. Y no solamente hacerse la ecografía y que el cardiólogo te diga que está todo bien, porque lo normal es que esté todo bien, sino tú tener los datos de cada uno de los marcadores de la medición de la septa, del ventrículo izquierdo. Hay varios parámetros, tú tenerlos todos y tener un control de esos parámetros, porque la cosa está bien hasta que de repente está mal. Pero mientras que está bien hasta que está mal, hay un camino que tú puedes ir observando y puedes ir viendo, pues ya me estoy acercando, pues mira, voy a parar aquí y no llego hasta aquí. ¿Entiendes? Entonces tú, si sabes el camino que va a pasar, tienes los datos, no solamente, no, está todo bien, ven el año que viene. Porque si está todo bien, ven el año que viene, hasta que de repente un año llegas y ya está mal. O está todo mal, o hay 3 parámetros mal, o hay 2, o hay 1. Ahí ya hay problemas. Pero si tú vas viendo, tienes un control de los marcadores, de los parámetros, lo puedes vigilar. A lo que estaba es que el clenbuterol evidentemente tiene sus propios efectos secundarios, igual que tiene sus beneficios. Para la pérdida de grasa probablemente sea uno de los fármacos más interesantes porque aumenta el metabolismo basal en reposo hasta un 40%. Esto lo hace por la sobreexpresión de los receptores beta-2 adrenérgicos, los activa más los receptores beta-2. Estos están principalmente en los bronquios. También tenemos beta-1 en el corazón. Evidentemente no es selectivo, también interactúa con los beta-1 a nivel cardíaco. La gente piensa que el clenbuterol te acelera el pulso y por eso quema grasa. Realmente esto no funciona así. Es decir, el clenbuterol sí acelera el ritmo cardíaco, pero eso es un efecto secundario que no nos interesa. Esa aceleración del ritmo cardíaco no tiene apenas impacto en la pérdida de grasa y el gasto energético en reposo. Básicamente lo que es negativo. La aceleración del gasto energético en reposo se debe principalmente a que también hay receptores beta-2 en el tejido musculoesquelético, principalmente en las fibras de tipo 2A. Tienen más receptores beta-2. Estas fibras, al tener más receptores, interactúan, la sobreexpresión de esos receptores lo que hace es que aumente el gasto energético en reposo, porque es el músculo, el tejido musculoesquelético, el responsable de la mayor parte del gasto energético en reposo. Cuanto más músculo tienes, más alto es tu metabolismo, más calorías gastas en reposo. El clenbuterol acelera ese metabolismo gracias a eso, al interactuar con esas fibras. Además, causa hipertrofia también en esas fibras. También no es que sea anabólico, porque no lo es, pero sí causa hipertrofia. Las vías exactas no se conocen, pero básicamente es por ese por los mayores receptores de beta-2 que hay en esas fibras. Tiene un efecto mayor si tú tienes una buena forma física, entiendo. O sea, que es que hay gente que a lo mejor aún ni está en forma y ya está consumiendo sustancias. Eso es otro punto, ¿no? Otra discusión, pero el efecto lo va a tener siempre. Es decir, el efecto lo va a tener siempre, lo que pasa que ese efecto en el gasto energético en reposo, si tú lo ayudas con una dieta, con cardio, con demás, pues lo vas a ver mejor. Y luego otra persona que no hace nada, solamente toma el clenbuterol, pues igual ni siquiera ve los efectos, porque si tú estás ingiriendo más calorías de las que tienes que ingerir para perder grasa, no vas a tener los cambios. Es decir, y tampoco tiene sentido que una persona que no está muy en forma emplee clenbuterol porque puede perder grasa de otras maneras. Todo tiene efectos nocivos, por supuesto, pero en caso de que te puedas aprovechar de esos beneficios, el partir de una base con un fitness óptimo sería lo ideal, porque claro, si tú eres una persona que lleva muy poquito tiempo en el gimnasio y ya estás queriendo tomar clenbuterol para perder esa grasa, o sea, tienes tanto margen de mejora y todavía no le vas a sacar, o sea, va a ser más el daño adverso que el beneficio, porque tú tampoco tienes un físico y una masa muscular óptima para que ese clenbuterol te ofrezca los beneficios que puede ofrecerte. Sí, te entiendo. Aquí realmente lo que sucede es lo que venía diciendo antes. Es decir, una persona que tiene que mejorar su alimentación, su entrenamiento y tiene margen en la dieta, no tiene sentido que emplee clenbuterol. Eso es lo primero. Luego el clenbuterol, aparte de los efectos secundarios que ya tiene de por sí, no solo el clenbuterol, sino todos los agonistas beta-2 adrenérgicos, es decir, todos, la terbutalina, el salbutamol, el clenbuterol, absolutamente todos tienen efectos secundarios. Entonces, el clenbuterol, el problema que tiene es que al ser en microgramos y en el mercado negro no está regulado, es muy posible que esté sobredosificado, porque sobredosificar en microgramos es complejo y es probablemente que tenga una sobredosificación. Esto ya va a tener todavía más problemas, va a traer más peligro, ya no solamente por la sustancia, sino por esa mala
dosificación del fármaco. ¿Qué es lo que sucede? El clenbuterol se empleaba en la práctica médica antes de que fuese retirado entre 20 y 40 microgramos al día. Y 40 microgramos al día ya son efectivos para la pérdida de grasa. Ya había gente antes tomando 40 microgramos al día de forma crónica durante toda su vida. ¿Qué es lo que pasa? Esa dosis ya es efectiva para la pérdida de grasa, incluso para la ganancia de masa muscular en mujeres. Ya se ve, y además ellas responden también mejor al clenbuterol que los hombres en cuanto a las ganancias de masa muscular, ya se ve que es efectiva. ¿Por qué se retiró el clenbuterol? El clenbuterol tiene una vida media muy larga, tiene vida media de 35 horas, entonces es acumulativa. Tú vas tomando las dosis y hasta que no pasan 4 o 5 vidas medias, no tienes una dosis estable en sangre. Es decir, que la dosis se va acumulando, por lo tanto esos 40 microgramos al final es como si tomaras de repente 80 o 100. Entonces los médicos fueron viendo que la gente venía con problemas a nivel cardíaco, había más fibrilaciones auriculares, había más arritmias, había más infartos. Decían, ¿qué pasa aquí? Esta persona tiene asma y luego tiene problemas del corazón o fallece por problemas del corazón. Entonces empezaron a relacionar, vieron que era el clenbuterol y lo retiraron de prácticamente todos los países. Solo está en muy pocos países, pero todavía alguno que se emplea el clenbuterol. Ahora se utilizan otros métodos agonistas que son de vida mucho más corta, bien sea el salbutamol, el albuterol o la terbutalina. Son otros fármacos, incluso pues, se utilizan aerosoles, solamente cuando tengas algún ataque de asma, mientras que antes era siempre, tómate una pastilla de clenbuterol todos los días y ya está, ¿no? Y eso pues no vas a tener asma, evidentemente. No se crea ningún tipo de tolerancia porque se hacía así también. La gente piensa que se crea tolerancia, tienes que descansar y demás. No es necesario. A lo que vengo es que los peligros básicamente es por aumentar la dosis en exceso, que usan dosis que son ridículamente altas, no son necesarias dosis tan altas, y luego también porque al venir del mercado negro no está bien dosificado y muchas veces hay más clenbuterol en una pastilla de lo que debería. Y esto no es nada bueno, o sea, es muy peligroso porque crees que estás tomando 80 y a lo mejor estás tomando 140 y el clenbuterol puede tener problemas graves y no acumulativos como los esteroides. Sí que son problemas acumulativos también, puede generar hipertrofia ventrículo izquierdo el uso del clenbuterol, pero digamos que no es tanto como los esteroides que te van a matar poco a poco, sino que es que el clenbuterol te puede matar de golpe. O sea, una mala dosis, una mala dosificación puede hacer que tengas un problema, un infarto o una miocardiopatía fulminante y vamos, que te mueras por culpa del clenbuterol, una mala dosificación o dosis muy altas. Por eso es un problema añadido. En principio es un fármaco seguro porque se utilizaba en la medicina, pero claro, cuando te viene al mercado negro, que no sabes la dosificación real que tiene, deja de ser seguro. Que me encanta que estemos hablando de esto, te venía diciendo, porque ya te digo que a veces la gente trata ciertas sustancias con una ligereza que bueno, que asusta y me parece muy, muy interesante que una profesional como tú saque a la luz esos efectos adversos que puede tener y que sean conscientes de ellos, porque lo que has dicho no es que te mate de manera pues en el tiempo acumulativa como a lo mejor unos anabolizantes, sino es que te puede matar de golpe, es que te puede dar un viaje. Y además lo que tú dices, si no te has hecho pruebas previas porque a lo mejor tú pues nunca puedes tener algún pequeño problema cardíaco, pero a lo mejor nunca se te ha manifestado en el tiempo porque es algo muy sutil, pero de repente te pones pues, en una etapa de tu vida a tomar clenbuterol como si no hubiera un mañana y ahí viene una complicación y se te puede complicar mucho la vida. Es un fármaco muy peligroso, o sea, hay que tener cuidado con él. Sobre todo los peligros vienen por eso, porque no sabes la dosificación real que tiene. Porque ya digo que es un fármaco que se utilizaba de forma crónica en pacientes a 40 microgramos. Y 40 microgramos es una dosis efectiva. 40, 60 o 80 microgramos. En ningún caso se deberían superar los 80 microgramos. No es necesario superar 80 microgramos. Y luego, claro, si tú piensas que estás tomando 80, pero las pastillas que tenían que venir a 40 vienen a 100, pues ya estás metiendo 200. Eso es una barbaridad. Exacto. Hay ciertas sustancias que también tenía yo dudas de exactamente qué efectos pueden tener. Por ejemplo, la DECA. El DECA es nandrolona. Esto es 19-nortestosterona. Es un derivado sintético de la testosterona, igual que todos los anabólicos, sino que este tiene propiedades, digamos, un poco más complejas. Interactúa con más receptores, no únicamente con el receptor de andrógenos, sino también con el receptor de progesterona. Entonces tiene más implicaciones y es menos interesante, por lo menos para los hombres. Se usa mucho en la práctica médica, o se ha usado, y de hecho creo que todavía se usa para las mujeres en el tema de osteoporosis, pero se utilizan dosis muy pequeñas y también se ha visto que a dosis pequeñas también hay cambios en la voz y también virilizan. O sea que no es nada interesante la DECA en hombres.
No, desde el punto de vista no. No. Hay una especie de mito de que cura lesiones, esto no es verdad. El DECA, la nandrolona, no cuida lesiones, lo que sí hace es una mayor retención de líquidos por esa interacción con el receptor de progesterona, hay mayor retención de líquidos y es algo que puede ayudarte, si tienes algún dolor, a disimularlo, pero no lo va a curar. Se curará si con el tiempo pues, se permite que los tejidos se regeneren y se curen, no por el DECA, no por la nandrolona, sino porque tú estás haciendo las cosas bien, te has cuidado un poco y ha pasado ese dolor, pero no va a ser algo que te vaya a curar. Te puede enmascarar el dolor. Exacto, se usa mucho, por lo que yo veo, como parche de, mira, me duele el hombro, estoy una temporada mal de X y esto me hidrata, me lubrica las articulaciones, me aporta más resistencia cardiovascular y lo voy a usar, y realmente lo que están haciendo es poner un parche que se disimule el dolor, seguir machacando esa zona que está ya lesionada y luego cuando se va el efecto de DECA, pues... Sí, aparte que la nandrolona y todos los derivados de la nandrolona, los derivados de la 19-nortestosterona, no son interesantes en hombres porque pueden tener efectos muy dispares. De repente puede que te suba la libido muchísimo, puede que te la quite, puede que incluso pierdas erecciones, de repente puede que estés súper feliz o puede que estés súper mal, deprimido, depresivo. O sea, no es un fármaco absolutamente nada interesante en los hombres. Evidentemente hay gente que los usa, hay gente que será fanboy de la nandrolona, a mí me encanta el DECA, no sé qué, pues bueno, tú mismo. Cada uno, yo no me meto, pero no es un fármaco interesante desde mi punto de vista para nada. Interesante es todo lo que tú me estás contando, Tony. Muchas gracias. ¿Y la bolderona? La bolderona parece ser que es más nefrotóxica que otros anabólicos, entonces no tiene sentido. Ante la duda y la posibilidad de que sea todavía más nefrotóxica que otros anabólicos, no tiene sentido que se emplee bolderona pudiendo emplear primobolan, masterón o simplemente más dosis de testosterona. Ya hemos dicho que todos interactúan con los mismos receptores prácticamente, menos los 19-nortestosterona que tienen más implicaciones. Entonces no tiene sentido utilizar uno por su potencia cuando realmente si tú utilizas otro y simplemente aumentas un poco más las dosis, ya tienes misma potencia y probablemente con menos efectos secundarios. Entonces, un fármaco que posiblemente sea más nefrotóxico que otros, pues no le veo sentido utilizarlo. Que, bueno, nefrotoxicidad, por supuesto, pues daño renal. La nefrotoxicidad, quiero dejar claro que lo tienen absolutamente todos los anabólicos, ¿vale? La nefrotoxicidad se da por varias vías. Una de ellas es la sobreactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto por sí mismo ya causa esa nefrotoxicidad, causa también más daño a nivel vascular y causa también más daño a nivel cardíaco. Pero la nefrotoxicidad está muy bien definida. Hay un estudio que se publicó no hace mucho, hace no sé si un par de meses, que lo estuve estudiando. Tengo las diapositivas también para explicarlo en la academia. Y básicamente se ven las vías por las cuales se causa la nefrotoxicidad. Se cogen a muchísimos culturistas, se hacen entrevistas y luego se investiga por qué pasó, y la mayor parte de la nefrotoxicidad se causa por esa sobreactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que luego hay mecanismos para bloquearlos y para evitar esa nefrotoxicidad. Y también lo que sucede es otra vía que no se sabe exactamente cuál es, pero que también causa esa nefrotoxicidad. Que absolutamente todos los anabólicos son nefrotóxicos, todos, por esa sobreactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y luego también por otra vía que no se sabe exactamente cuál es, pero que también causa esa nefrotoxicidad. Puede que sea simplemente los andrógenos de por sí que ya sean tóxicos. Hay varias vías, pero la más importante es la sobreactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Que quede claro que bueno, pues que no es un químico, la bolderona, interesante. Sí, pero es lo que hablamos, ¿eh? Son todos los andrógenos, son todos. Lo que pasa es que la bolderona es más todavía. Parece que estos efectos negativos sobre los riñones los ejerce mucho antes. Igual que te he comentado antes que el Wistrol me sonaba como algo antiguo, que tú me comentabas que sería por la disponibilidad en el mercado de esa sustancia, que bueno, pues a quien le interesa ponerla de moda, la pone de moda. Ahora están de moda unas sustancias que se llaman SARMs. Muy bien, los SARMs es, como bien dices, una moda. Y no sé si es una moda o exactamente a qué se deben estos fenómenos, ¿no?, de masas. Probablemente sea que al ser oral, pues es más sencillo. Luego también probablemente sea que al no estar tan demonizados como los andrógenos, como los anabólicos, pues también la gente hable más de ellos o los recomienden en redes sociales y demás, ¿no? Probablemente sea por eso. Los SARMs en hombres no tienen mucho sentido. Te explico por qué. Los SARMs realmente sí que son mejores en cuanto a selectividad. Interactúan más con el tejido músculo-esquelético y no con otros receptores de andrógenos. Pero esto lo hacen únicamente cuando hablamos de dosis muy bajas. Igual que te comenté antes que
que los anabólicos, cuando eran dosis muy bajas, hablamos de miligramos, 5 miligramos, por ejemplo, en Trenbolona, son selectivos del tejido musculoesquelético, pero en cuanto pasas de 5 miligramos ya no son selectivos del músculo, no son tan selectivos por lo menos. Con los SARMs sucede lo mismo. Es decir, si tú utilizas una dosis muy pequeña, sí que es bastante selectivo del tejido musculoesquelético, pero en cuanto aumentas dosis ya no es tan selectivo y ya los andrógenos pues interactúan con todo tipo de receptores a nivel cardíaco, a nivel de próstata, y ya dejan de tener los beneficios que tendrían como anabólicos, sino que también tienen los efectos secundarios de los andrógenos. Y esto sucede con muy pocas dosis. Y un hombre, para que un SARM sea efectivo, tiene que utilizar dosis de bastantes miligramos, es decir, 15 miligramos, 20, 30, depende del SARM. Tiene que utilizar una dosis bastante alta para que el SARM funcione. Cuando tú utilizas una dosis bastante alta, el SARM ya deja de ser selectivo y ya interactúa con otros receptores, interactúa con la próstata, con el corazón, y también va a inhibir tu producción endógena de testosterona. O sea que en un hombre un SARM no tiene absolutamente ninguna ventaja sobre un anabólico convencional. Sin embargo, en una mujer sí, porque una mujer no necesita utilizar las dosis tan altas que utiliza un hombre. Entonces, en la mujer tiene mucho más sentido el uso de SARMs. Y luego, dentro de los SARMs, pues el único que habría que utilizar son los que todavía están en investigación en humanos. Este solamente es el Ostarine. Que yo sepa, a día de hoy, el único que está todavía en pruebas, a ver si se pasa y se puede emplear en humanos, es el Ostarine. El resto ya han sido desechados por algunas circunstancias, o algunos directamente ni siquiera han sido estudiados en humanos y se están vendiendo y ni siquiera han sido probados en humanos. El único que sí ha sido probado en humanos, y parece ser de aumento, que puede seguir la investigación en él, es el Ostarine. Y este fármaco, este Ostarine, el SARM, si se emplea a dosis de 20 miligramos, 30 miligramos, que sería la dosis que emplearía un hombre, no es nada selectivo, pero a dosis pequeñas de 5 miligramos sí es selectivo y no interactúa tanto con el receptor de andrógenos, y por tanto en una mujer podría tener cierto efecto anabólico sin estos efectos negativos de los andrógenos. De hecho, se ha visto en estudios, hay un estudio muy interesante que lo explico en mi academia, que se utiliza un SARM a dosis de 1 miligramo, y este miligramo en los hombres tiene unos efectos en cuanto a anabolismo, en cuanto a ganancias de masa muscular, que digamos que no son muy reseñables, pero las mujeres sí que son más efectivos, este miligramo. Luego, si aumenta la dosis en los hombres, y los hombres con el doble de dosis consiguen las mismas ganancias que las mujeres, pero es una pasada porque la mujer consigue más masa muscular con esa dosis de SARM que los hombres. Es decir, funciona mucho mejor en los SARMs. Esto es por lo que te comentaba antes también, que se metaboliza de forma distinta a este tipo de fármacos. En las mujeres dura más, por lo tanto lo tienen más en sangre, lo aprovechan más que los hombres. Y luego también que pues, son mucho más eficientes en las mujeres, incluso con menos dosis consiguen más ganancias, y se ve claramente en este estudio. Por desgracia no hay muchos, pero de lo poco que hay y se puede entrever es eso, que los SARM en mujeres sí son interesantes para ganar masa muscular sin que haya por lo menos tanta virilización. Que no quiere decir que haya cero, pero probablemente sea muchísima menor la posibilidad de virilizar que con los anabólicos, empleando SARMs, a muy bajas dosis. Es decir, hablo de 5 miligramos de Ostarine, y siempre controlando con una aplicación la voz, porque va a ser de los primeros cambios que se va a dar. Por eso también venía yo preguntándotelo, por lo que habías comentado antes de los estudios, porque es cierto que los SARM están muy poco testados en humanos. Y al final, pues como te has dicho antes, pues no quieras ser una rata tú de laboratorio. O sea, si vas a consumir algo que nada es inocuo, pero en caso de que lo consumas, pues algo que por lo menos hayan algunos estudios en humanos, y pues Cardarine o otro tipo de SARMs no están testados en seres humanos. No, que va. Cardarine directamente en ratas ya se vio que es cancerígeno, y aún así hay gente que sigue utilizándolo. No tiene ningún sentido utilizar Cardarine. El tema de las dosis, que haces mucho referencia a ello, pues ahí también está la clave, ¿no? Porque tomarse sustancias por tomarse y a dosis elevadas, y que luego pues hay más receptores celulares, como tú has dicho, y si tú quieres tener un efecto óptimo y está estudiado que hay una dosis efectiva y te excedes, pues luego se te pueden ir a otro tipo de tejido a actuar ahí y crear problemas. Así es, los SARMs es eso, en principio son más selectivos del tejido musculoesquelético y no interactúan tanto con otros receptores, pero es una cuestión de dosis. Ya en las dosis que emplean los chicos ya hay inhibición del eje hormonal, ya hay
problemas incluso de acné, de alopecia pueden haber, o sea, tienen los mismos problemas que los andrógenos. Por lo que a mí yo estoy recogiendo es, en caso de que se utilice el SARMS, sería óptimo en dosis muy bajas y solo para mujeres. Es lo ideal, o sea, para los hombres no tiene mucho sentido desde mi punto de vista, pero esto siempre es una opción personal, es decir, por ejemplo, para mi punto de vista no tiene ningún sentido, pero luego puede ser otra persona que por el motivo que sea solo tenga acceso a los SARMs, entonces esa persona va a utilizar SARMs. Desde el punto de vista es un error, pero claro, es que hay que ver cada caso de forma individual. Si una persona solamente tiene a su alcance los SARMs o los Starine o lo que sea, pues se va a decantar por eso, porque no tiene ninguna otra opción. Si tuviera otras opciones, pues igual no utilizaría SARMs, o igual sí, no lo sé, pero como siempre digo, es una decisión personal. Yo desde el punto de vista nunca utilizaría SARMs. Y que quede claro que son sustancias carcinógenas, que son cancerígenas, que bueno, que el efecto que te están aportando lo estás pagando a un precio. Estás comprando unas papeletas que en un futuro tampoco sabes. Sí, no están tan estudiados, de hecho en humanos hay muy pocos estudios, entonces no sabes a ciencia cierta los efectos secundarios que pueden tener en el medio y en el largo plazo. Algunos, como cardarines, sí que se sabe que son cancerígenos, o sea que directamente, pues vamos, si ya no son recomendables de por sí, pues algunos todavía menos. Es que hay SARMs como el RAD140 que ni siquiera tiene estudios en humanos y hay gente que los está empleando. Y no solo los SARMs, también los péptidos tampoco tienen estudios en humanos y se están empleando. O sea, no todos, hay alguno que sí, pero hay menos el PT, que sí ha sido aprobado por la FDA para una especie de Viagra femenina que aumenta la libido. Pero todo el resto de péptidos no tienen estudios en humanos. Entonces no tiene mucho sentido emplear fármacos que no han sido estudiados en humanos. De emplear alguno, pues emplea cosas que sepas los efectos secundarios, que tengas información, que ya se haya estudiado en humanos, que tengan estudios, que no sea algún fármaco que ni siquiera pasa ningún tipo de control y no sabes si ha sido probado en humanos. ¿Esos estudios recogen la duración en el organismo de los SARMs? La duración del organismo son unas 7 vidas media. La vida media de los SARMs suele ser muy poca, 4, 6, 10 horas. Algunos como los Starines sí que dura prácticamente 24 horas de vida media. Entonces en el organismo suelen estar 7 vidas medias. Haces cálculos y en 7 vidas medias ya no deberías tener metabolitos de esas sustancias. Para simplificarlo más, me incluyo en el grupo de 7 vidas medias, exactamente, ¿qué sería? Pues eso, sí, la vida media son 24 horas. Si es un día, pues probablemente en 7 días, bueno, 7 días... No, la vida media son, o sea, 24 horas, 7 vidas medias, no sé cómo explicártelo ahora. Hay que ir sumando y dividiendo las vidas medias. Son como... Sería a lo mejor la mitad de... O sea, si una vida son 24 horas, serían 7 medias de esas 24. No, mucho más. Es mucho más. 7 vidas medias es bastante más. No son 7 días, es algo más. Sí, pero que no sería a lo mejor meses de durabilidad en el cuerpo, en el organismo. No. La oxandrolona, por ejemplo, 7 vidas medias son 2-3 semanas. O sea, la vida media son 10 horas, pues son 2 semanas. Si son un día, pues son un mes prácticamente. Si son 24 horas, 7 vida media sería aproximadamente un mes, 4 semanas, 3-4 semanas. 3-4 semanas en cuanto a la oxandrolona. Sí, la oxandrolona 3 semanas ya no hay nada, absolutamente. Un SARM sería lo mismo, unas 4 semanas. Vale, o sea que te hacen un análisis de doping y si tú haces semanas que no consumes SARMs, no debería dar positivo. Es que depende del SARM. Está, por ejemplo, el andarine, que el andarine son 4 horas. Entonces el andarine en una semana ya no tiene rastro, porque son 4 horas. 7 vidas medias son una semana. Depende del SARM. Luego los tarines son, no estoy 100% seguro, pero creo que son 24 horas, porque tú lo puedes tomar una vez al día y por su vida media no te va a dar ningún problema. Entonces este es algo más. 7 vidas medias de 4 horas es aproximadamente una semana. 7 vidas medias de algo que dura 10 horas son 3 semanas. Y algo que dura 24 horas serán 4 o 5 semanas. Luego también hay fármacos que, aparte de la vida media, pues influye que se deshagan todos los metabolitos, que se aclaren todos los metabolitos. Pero los SARMs y los orales se aclara bastante bien, o sea que son las vidas medias y ya está. Y un SARM como el andarine, en el caso de que hubiera que pasar controles antidoping, la vida media son 4 horas, o sea que en 7 días, en una semana ya no hay ni rastro. Cuando ya no hay ni rastro en el organismo, ¿tú sigues teniendo los beneficios de esa sustancia? Tú tienes los beneficios mientras lo consumes. Si durante el tiempo que has consumido tú has hecho adaptaciones positivas en tus entrenamientos,
entrenamientos, en cuanto a ganancias de masa muscular. Digamos que hay dos tipos de adaptaciones, ¿no? Una son las adaptaciones específicas a tu deporte, a lo que tú practiques, es decir, una mejor práctica en la técnica de dominadas, que te hace que gracias a esa práctica tú eres más eficiente. Esas son adaptaciones específicas y son muy dependientes del gesto que tú practiques. Esas adaptaciones específicas de las dominadas no son transferibles a una sentadilla. Que tú seas bueno en dominadas no implica que tú seas bueno en sentadillas. Son adaptaciones específicas. Luego tenemos adaptaciones no específicas, que estas son las que perduran, las no específicas. Es decir, si tú durante el uso de sustancias consigues ganar más masa muscular, estas son adaptaciones no específicas que te van a ayudar luego en el rendimiento de las dominadas porque va a tener más fuerza, y también el de las sentadillas porque va a ser más fuerte, y también el del peso muerto porque tiene más masa muscular. Son adaptaciones no específicas, y estas adaptaciones son básicamente de masa muscular y también se dan a nivel tendinoso, es decir, el tendón también sufre una hipertrofia, también tiene una mayor rigidez y también tiene un mayor engrosamiento de la sección transversal, se hacen más gruesos, y esto también lo hacen los anabólicos y la práctica del deporte de fuerza. Es decir, un tendón, tú cuando lo utilizas, cuando lo estiras, digamos que cuanto más rígido es, mejor transfiere la fuerza. Si el tendón es elástico o tiene cierto grado de elasticidad, como que va a tardar más en hacer el movimiento de esa articulación. Si es rígido, va a ser instantáneo. ¿Entiendes? Entonces, un tendón rígido o con una sección transversal más grande es más eficiente que un tendón que no tiene esas adaptaciones. Igual que masa muscular. Más masa muscular también es más eficiente para generar más fuerza. Con el tendón pasa igual. Entonces, esas adaptaciones, si tú las consigues con el uso de fármacos, sí que se van a quedar. No se van a perder mientras que tú sigas manteniendo el estímulo para conseguir esas adaptaciones. Es decir, si tú consigues ganar masa muscular con los fármacos y luego dejas de entrenar, evidentemente vas a perder todo. Pero si tú no dejas de entrenar y continúas entrenando exactamente igual de bien, vas a perder una pequeña parte de las ganancias, pero es muy pequeña. Es decir, la gente piensa que ha ganado un montón de kilos con un ciclo y luego lo pierde todo. No, es que tú no ganaste nada en el ciclo. Tú no llegaste a ganar nada. Tú has ganado mucha agua, mucha retención, que eso también lo hacen los andrógenos, esa mayor retención de líquido, mayor retención de agua intramuscular, mayor captación de glucógeno por parte del tejido musculoesquelético. Todo eso te hace el músculo más ancho, más grande, más hinchado. Pero realmente no te lo hace más fuerte, no hay más miofibrilas, no hay más tejido contráctil. Y lo que me queda claro es que tú puedes consumir un ciclo, unos anabólicos, unos SAN, cualquier químico, obtener unos beneficios, y el beneficio real está en que también tú has podido en ese tiempo entrenar mejor, llevar una buena planificación de entrenamiento, tu buena nutrición, etcétera. Y luego, aunque tú dejes de consumir esas sustancias y tú continúas con esa disciplina, ese estímulo muscular, etcétera, pues obviamente vas a perder algo porque ya has quitado el químico ese de la ecuación, pero tú no vas a volver a cero. O sea, vas a mantener ciertos beneficios hasta un punto. Aparte que hay ciertas adaptaciones con el uso de fármacos que se mantienen. Hay ciertos un mayor proliferación de células satélite, de miocitos. Hay una serie de adaptaciones a nivel muscular que son distintas. Una vez alguien ha consumido fármacos durante un tiempo, ha tenido unas ganancias y eso siempre queda ahí. Digamos que ya tienes ventaja de por vida. Por eso en algunas federaciones incluso no permiten competir a culturistas que han usado fármacos. Por ejemplo, yo ahora hace años que estoy en una TRT y peso tranquilamente 115 kilos, eso sin entrenar apenas y sin comer. Si te pones a entrenar y comer y demás, pues la masa muscular la tengo. O sea, mis piernas, como no me corté una, hay mucha masa muscular ahí. Entonces, son adaptaciones que ya tienes. O sea, no se pierde tanto como la gente cree. Lo que pasa es que no ganaste tanto como creías. Eso es el problema. Y lo que digo siempre, si vas a usar química, por lo menos aprovechala. Y aprovechala. O sea, empieza desde lo más definido posible, gana masa muscular toda la que puedas y luego define. O sea, solamente vas a saber lo que has ganado realmente cuando completes un macrociclo. Tú estás definido, haces un proceso de volumen, puede ser con ayudas ergogénicas, y luego la definición la haces natural, y lo que tú ganes en ese periodo es lo que ganaste con la masa muscular. Tú estás definido, subes 20 kilos de agua, de heces, de tejido, de líquidos. Eso no es músculo. El músculo lo sabrás real cuando tú definas. Si no, no vas a saber lo que ganaste. Claro, una persona sube mucho peso y todo es agua, todo es retención, todo es glucógeno, y luego cuando deja la preparación pierde 8 kilos o pierde un montón de peso y dice, ay, he perdido todo el músculo. Es que eso no era músculo. Hay una combinación que también escucho yo que usan bastante. Combinan cipionato, primobolan y masterón.
Ya, como digo antes, no hay absolutamente ninguna combinación que tenga propiedades mágicas o que sea mejor que otra. Todo esto va a depender de lo que uno busque o uno quiera. Es decir, esa combinación podría tener sentido en algunos usuarios y en algunas personas, pero en otros no. También depende de dosis que se vaya a emplear. Por ejemplo, una persona, si puede tolerar 300 miligramos de testosterona y no puede aumentarla, puede que prefiera utilizar 300 miligramos de testosterona y luego añadir Primobolan. Si con esa carga de testosterona y Primobolan no tiene suficiente carga anabólica, dice, pues voy a añadir Masteron. Si tú sabes por qué estás haciendo cada una de las cosas, puede tener sentido, que probablemente hayan combinaciones mejores o maneras mejores de enfocarlo. Pero si tú no sabes por qué estás haciendo, simplemente combinas esto o lo otro porque te lo han dicho, eso no tiene ningún sentido. O sea, no hay ninguna combinación que tenga propiedades especiales sobre otra o sobre otro tipo. Es decir, esa combinación, si la carga anabólica en total son 900 miligramos, si tú emplearas 900 miligramos solo de testosterona, tendría los mismos beneficios y prácticamente efectos secundarios muy similares. No iguales, porque un exceso de testosterona va a tener una mayor aromatización, una mayor conversión a dihidrotestosterona. Entonces, para evitar eso, digamos que empleamos mucha menos testosterona y empleamos otro fármaco. Entonces puede ser o bien Masteron o bien Primobolan o bien los dos, pero no porque emplee los dos va a tener mayor sinergia. Podría ser todo Primobolan o todo Masteron. Y sería prácticamente lo mismo. Entonces, ¿puede tener sentido? Sí. Pero no hay ninguna combinación especial, ni esa tiene especial sentido, ni es especialmente buena. No hay nada que sea más bueno, no. Lo mejor será lo que tú necesites, lo que más se acople con tu disponibilidad, con tu capacidad, con tu nivel, con tu aversión a riesgo, a ver cuánto quieres arriesgar, qué es lo que quieres usar, qué es lo que quieres hacer. Va a depender siempre de forma individual que se tiene que tratar y cada persona pues tiene que hacer unas cosas u otras dependiendo de muchos factores individuales. Sobre todo desde el ángulo de la información. Y lo primero que tienes que saber es que hay efectos secundarios y hay daño. Eso es lo primero. Luego, a partir de ahí, pues ya ver cómo lo vas a hacer para tratar de minimizarlos y demás. Pero que el daño siempre está. Uh-huh. Y hay una curiosidad que tengo. ¿Qué es un Blast and Cruise? Blast and Cruise es, digamos, una manera de utilizar farmacología. Es decir, el Blast and Cruise sería durante el Blast utilizar dosis mayores y luego en el Cruise puedes utilizar dosis más bajas de andrógenos. Este tipo de uso es un tipo de uso crónico. Es decir, aquí durante el periodo de Blast and Cruise la persona no deja de utilizar fármacos. Esto es algo que deberían hacer únicamente pues, culturistas profesionales y gente que realmente no tenga otra opción. En el circuito profesional pues todo el mundo suele estar así. Siempre hay fuera de series que únicamente haciendo una preparación antes de competir y cosas así pueden salir bien y hacer las cosas bien. Pero normalmente la gente que compite a niveles altos suele hacer ese tipo de estrategias. Ese tipo de estrategias es un uso más grande durante el blast, que pueden ser X meses, y luego en otros periodos hacer un cruise, que ese cruise puede ser dosis menores, pero que todavía siguen siendo suprafisiológicas, o sea, siguen siendo dosis altas, solo que menores. Y luego, ¿qué cantidades? Pues eso ya cada uno, habrán culturistas que a lo mejor el cruise de un culturista es el blast de otro. Hay gente que abusa mucho, hay gente que es más responsable, hay gente que menos. Tampoco diría responsable, sino simplemente sabes que si abusas mucho es que te estás quitando años de vida. Yo digo que a partir de una dosis ya es un suicidio en cámara lenta. Y da igual cómo te quieras proteger, que no se puede. A partir de X dosis, que tampoco lo voy a decir ahora, es un suicidio en cámara lenta. No lo estás viendo, pero te estás quitando años de vida sí o sí. Que luego hay gente que dura y no le pasa nada. Sí, siempre hay casos excepcionales, porque no únicamente es una cuestión de fármacos, también es una cuestión de factores ambientales, de lo que tú hagas con el resto de factores de salud, y luego también de genética. Hay gente que tiene más predisposición a aguantar, a que sus órganos aguanten más, otros aguantan menos y en muy poco tiempo ya tienen problemas graves. Otros tardan más en tenerlos, pero lo más normal es que los tengas. Y usando dosis altas es ya un suicidio. O sea, es un suicidio pero en cámara lenta. Blast and Cruise es una mala elección desde mi punto de vista, sobre todo si no eres profesional y tienes que hacerlo por necesidad, porque si no, no vas a estar ahí, no vas a estar en el circuito profesional. No tiene mucho sentido para personas, digamos, de a pie o que no se dediquen 100% a hacerlo, porque van a perder quien lo haga mucha salud. Y el problema es cuando lo haces siendo muy joven, que asumes más riesgos pensando que esto no llegará o no va conmigo, pero es que si tú empiezas a los 25 con este tipo de protocolo, te garantizo que a los 50, si llegas seguro que tienes problemas a nivel cardíaco, a nivel renal, a nivel vascular, o sea, a nivel neural también incluso, segurísimo. No es una cuestión de que puede que me pase o te garantizo que te va a pasar.
Cuando hablamos de efectos secundarios, tenemos que dejar de pensar en los posibles efectos secundarios de los anabólicos para hablar claramente de los efectos secundarios de los anabólicos, que como decía, está la cardiotoxicidad, neurotoxicidad, nefrotoxicidad, hepatotoxicidad, vasculotoxicidad, también afectan a nivel vascular. Mismamente en el endotelio hay receptores de andrógenos que también se ven alterados y esto hace que haya una mayor rigidez arterial de los vasos, de las arterias, y esto provoca que la sangre no fluya bien y esto tiene un montón de problemas, termina también en trombos, en fin, un desastre. Quiero decir que estos no son posibles efectos secundarios, son efectos secundarios que sí o sí van a pasar. Posibles efectos secundarios es que se me caiga el pelo, que me salga acné, que tenga ginecomastia, que tenga malas erecciones o falta de líbido. Esos son posibles efectos secundarios que pueden pasar a dosis mínimas, incluso, pero que no tienen ninguna importancia comparado con los efectos secundarios graves. Esos posibles efectos secundarios se pueden paliar muy fácilmente. O sea, que te se caiga el pelo, que te salga ginecomastia o que no tengas líbido es una tontería comparado con los efectos secundarios reales que sí suceden a lo largo del tiempo con el uso o abuso de los andrógenos. Que, como digo, estos sí que no se pueden evitar. Se pueden reducir en parte, pero no se pueden evitar. Las mujeres van a tener ese efecto secundario de virilización y los hombres esa pérdida de salud. Y como siempre es dosis dependiente. Es posible que si utilizas dosis muy bajas y con conocimiento y con precauciones, pues no tengas esos efectos secundarios graves a nivel salud, pero si utilizas dosis altas, pues no hay manera de evitarlos. Has dicho dos cosas interesantes, que bueno, no hay manera de evitarlo. A dosis altas hay daño sí o sí, que puede ser que alguien llegue a cierta edad y no haya tenido ningún efecto secundario, bueno, pero eso es una lotería y además tampoco sabríamos realmente cuánto habría durado esa persona si aún así, encima de que ha llegado, entre comillas, bien a edad adulta, igual hubiese llegado mejor o hubiese durado aún más años, etcétera, que no sabemos para lo malo ni para lo malo. Y luego también el tema de los jóvenes y gente que utiliza a muy temprana edad estas sustancias. Por ejemplo, hay chavales que no tienen ni 30 años y ya están en TRT. Bueno, la TRT dentro de las opciones es la más segura. O sea, una TRT real simplemente es un reemplazo de testosterona endógena por testosterona exógena. O sea, esto realmente no tiene daño. El uso de fármacos es una cuestión de dosis. Si utilizas una TRT realmente no tiene por qué tener daño. Sí tienes que tener un seguimiento de tu salud y sí tienes que hacer unos análisis y tienes que comprobar que todo esté bien porque también pueden sufrir alteraciones. Como te comentaba antes, las mujeres que hacen una terapia transgénero, eso es una TRT, pero en una mujer. Y hay mujeres que sí tienen problemas a nivel vascular sobre todo. Y los hombres pasa igual, también tienen problemas, eleva la electropidiosis, aumentan los glóbulos rojos, pueden tener problemas también de colesterol. Todo esto se tiene que revisar para ajustar la TRT o para tomar farmacología para eliminar o evitar estos problemas adversos, que pueden haberlos, pero una TRT digamos que no es un ciclo. Una TRT es algo que no tiene por qué tener efectos secundarios, por lo menos graves. Se puede alterar un poco la próstata también, puede haber algo de hiperplasia benigna de próstata, pero una TRT no debería dar problemas. El tema de la TRT es eso, que es una dosis fisiológica, es decir, tú con una TRT no superas tus niveles fisiológicos, que antes hablamos de que en un hombre eran 350 hasta prácticamente 1000 nanogramos de cilitro. El tema de la TRT, si es una TRT real, tú no debes de superar 850, máximo 900. Entonces, si no superas esos márgenes fisiológicos habituales en un hombre, no deberías de tener problema. Otra cosa es la TRT que hacen algunos, que estoy en TRT, pero realmente estás con 250 miligramos de testosterona a la semana y eso sí que tiene efectos secundarios. Esto ya no son dosis fisiológicas y ya no es una TRT, es un ciclo a dosis bajas. Si lo quieres llamar TRT lo llamas, pero eso no es una TRT y eso sí que trae consecuencias y con el tiempo pues puede tener problemas. Una TRT real no debería dar problemas. Otra cosa es que algunas personas puedan tener alguno, pero no deberían. Ahí quería yo llegar, que gente joven lo utiliza como algo ya con cronicidad de un ciclo a dosis bajas y llamándolo TRT y realmente son dosis suprafisiológicas. Están por encima del eje. Siempre que sean dosis fisiológicas es susceptible de que haya daño a nivel orgánico y la misma toxicidad de la que estábamos hablando. Pero vuelvo a decir que no es lo mismo fumar 2 cigarros que 2 paquetes. O sea, una TRT, unas dosis suprafisiológicas, pero que sea muy baja, pues no es lo mismo que hacer un ciclo. Y ahí sí que se pueden utilizar estrategias, mismamente un estilo de vida saludable, pues puede hacer que este daño pues no lo tengas demasiado o se alargue muchísimo más en el tiempo. Se habla de TRT mucho en hombres y tú has comentado también la TRT para mujeres transgénero y para mujer femenina.
Una terapia de reemplazo hormonal, sí, lo hemos hablado, sería mantener los niveles de testosterona en un rango saludable. Lo primero, la analítica de testosterona, ver cómo está la chica, la mujer, y a partir de ahí, dependiendo de cómo estén, pues ver hasta dónde los queremos subir y cómo te sientes y si hay efectos secundarios o no. Si sale acné, si notas algún cambio de voz, pero hay un margen muy amplio en la testosterona en mujeres. Hablamos de que una mujer saludable puede tener desde 3 hasta 50 nanogramos de cilitro sin ningún problema. Si tú ves que tiene la testosterona muy baja y quieres probar a aumentarla, puedes ponerla en 25, ver cómo va con 25. Esto se hace muy fácil con testosterona en gel. Se pauta en fórmula magistral en farmacia y a partir de ahí pues es probar, hacer analíticas, saber cómo una se siente. Puede una jugar a incluso aumentarlo en niveles, digamos, cerca de la normalidad de una mujer sana. Y luego niveles de ovario poliquístico pueden llegar hasta 138 nanogramos de cilitro. Y sigue siendo una mujer, no es una terapia transgénero. Una terapia transgénero y ya aumentaríamos, digamos que el mínimo de un hombre son 350 nanogramos. Hay hombres que tienen hipogonadismo y tienen 200 nanogramos. Y luego hay mujeres atletas a nivel olímpico que se permite hasta 280 nanogramos de cilitro. Y continúa siendo una mujer. Lo que pasa es que si ves a deportistas de élite, pues no sé, igual hay alguna cosa que no estamos viendo y que sí que podrían indicarnos que se ha tomado algo. ¿Vale? Hay cosas que se pueden... Aumento de clítoris, por ejemplo, es una cosa que solamente puedes ver de forma muy íntima, porque si tienes hirsutismo, pues te puedes depilar y puedes hacer cosas. Y la voz también se puede disimular. Entonces, cambios en la cara no vas a tener. Cambios en la cara tienes que utilizar durante mucho tiempo. No dosis altas, sino durante mucho tiempo. Muy prolongado en el tiempo, queda claro. Y también hay poco conocimiento, creo yo, a nivel postciclo. O sea, la gente habla mucho de sustancias o las adquiere y las utiliza, pero luego no se le da, creo, la misma importancia si una persona no quiere pues estar en un TRD o continuar de manera indefinida con esto. ¿Qué sustancias debe utilizar en postciclo o si es tan importante? El postciclo es importante, es decir, tú un hombre cuando emplea andrógenos, su producción natural de testosterona cesa. Entonces, cuando deja de emplear los andrógenos, la producción de testosterona tarda un tiempo en restablecerse. ¿Cuánto tarda? Pues depende de los andrógenos que empleó. Hasta que no se acaben todos los metabolitos, no se empieza a activar. Pero no es algo que suceda como un interruptor de encendido y apagado, sino que es algo paulatino. Tú dejas de consumir los andrógenos, entonces tu producción endógena de testosterona comienza a arrancar poco a poco. Conforme se van aclarando los metabolitos, tu producción comienza a arrancar más. El cerebro detecta que no hay andrógenos y va mandando la señal a los testículos para que fabriquen testosterona, ¿no? Y aquí lo que sucede es que, dependiendo de las sustancias, puede que tarden más en aclararse. Por ejemplo, los derivados de la 19 nortestosterona tardan meses en aclararse, pueden tardar hasta 6 meses. Por lo tanto, hasta pasados 6 meses, tú no tendrías niveles óptimos de testosterona. Ahora bien, ¿qué es lo que se hace? Digamos que no empleamos derivados de la 19 nortestosterona, empleamos, por ejemplo, testosterona únicamente o testosterona y un derivado de la DHT, como Masterón, Primobolan o Oxandrolona. Pues el postciclo, simplemente con un fármaco que estimule la producción de testosterona por parte de los testículos, ya va a ser suficiente. Este fármaco podría ser el clomifeno. El clomifeno lo que hace es bloquear el estradiol a nivel cerebral y ese bloqueo da la señal al cerebro de que no hay testosterona, no hay andrógenos, pero como no detecta estradiol, el cerebro es muy bueno detectando que no hay estradiol, manda la señal a los testículos para que fabriquen testosterona y una parte de esa testosterona que derive a estradiol, ¿no? Que aromatice a estradiol. El clomifeno hace esto, que aumente la secreción de gonadotropinas. Entonces aumenta también la secreción de testosterona, pero como el cerebro continúa sin detectar testosterona, manda la señal fuerte para que fabriquen testosterona. Y gracias al clomifeno se produce testosterona durante el postciclo. Es decir, si tú empleas andrógenos, ya no es que no tengas estradiol, sino que el cerebro detecta muchos andrógenos, no te va a producir testosterona. Mucha gente piensa que empleando clomifeno en ciclo puedes hacer que tu producción no se pare. No, si tú empleas andrógenos, se va a parar. Cuando ya no los empleas, cuando los retiras, gracias al clomifeno, sí que se produce tu producción propia de testosterona. Gracias al clomifeno por esas vías que he comentado. Y siempre que no haya daño testicular. Hemos dicho al principio que el daño testicular se produce con los andrógenos, que cada vez hay más muerte de las células de Leydig, que hay más daño en los testículos. Entonces, si los testículos no funcionan porque no hay suficientes células de Leydig y hay daño testicular, el clomifeno no va a hacer nada. Y ahí es cuando ya una persona tiene que pasar a una TRT porque ya no hay manera de recuperarse porque tiene un hipogonadismo primario derivado de los anabólicos. Si no hay hipogonadismo, que esa persona no ha hecho muchos ciclos, se puede recuperar y lo hace con clomifeno. Se puede emplear también HCG, que lo que hace es una señal directa en los testículos para que directamente fabriquen testosterona. El HCG es
es gonadotropina directa a los testículos y esto hace que fabriquen testosterona de forma directa. De hecho, también se puede emplear durante el ciclo para que no cese la producción de testosterona intratesticular y esto hace que se evite parte de ese daño que se da durante los ciclos, que para la producción completa de los testículos. Estos dos fármacos son los que se tienen que utilizar con el postciclo, únicamente clomifeno y HCG, no haría falta nada más. Con esto ya se mantienen los niveles estables de testosterona altos y duran unos 8 semanas, 10 semanas o 12 semanas, duran aproximadamente 10-12 semanas, luego tú retiras estos dos fármacos y como ya no hay metabolitos de los andrógenos, ya tu producción de testosterona de parte de tus testículos ya se está dando. Debería de ser, y también se podría valorar con analíticas, ¿no? Y tú asegurarte de que todo este proceso va de manera correcta. El tema de las analíticas se pueden hacer de dos maneras. Por ejemplo, durante el postciclo, si tú quieres asegurarte de que no tienes daño testicular, a la 4ª semana del postciclo tú estás empleando HCG, gonadotropina crónica humana, y estás empleando el clomifeno, te haces analítica de testosterona total, libre y total, aunque lo importante es la total aquí, y esa testosterona total te va a decir si tienes daño testicular o no. Si tú tienes la testosterona total en 800, 900 o incluso 1000, que podrías tenerlo si empleas HCG y clomifeno, es decir, con estos dos fármacos en postciclo tienes más testosterona de la que tú tendrías sin ningún fármaco. Si tú te haces la analítica y te sale alta, te sale 800, 750, 900, 1000, es que tus testículos funcionan y está trabajando bien el clomifeno y el HCG. Pero esa no es tu testosterona, esa es tu testosterona gracias al estímulo que dan los testículos, el clomifeno y el HCG. Bien, pero ahí vamos bien porque no tienes mucha daño testicular. Después del postciclo, 3 semanas después del postciclo, vuelves a realizar analíticas de testosterona total libre a ver cómo está la total. Si está ya como la tenías antes, está perfecto. ¿Por qué 3 semanas? Porque el clomifeno, la vida media son 5-7 días, por lo tanto hay que esperar al menos 4 vidas medias a que se aclaren los metabolitos de clomifeno y dejen de hacer efecto. O sea, 3-4 semanas hacer analítica y ahí ya la testosterona que te dé será la tuya. Ahí ya no tienes ayuda ni del HCG ni del clomifeno. ¿Y el tamoxifeno? ¿Es igual que el clomifeno? Es muy similar. El tamoxifeno es un SERM, es un bloqueador selectivo del receptor de estrógenos, exactamente igual que el clomifeno. Lo que pasa que hay muchos receptores de estrógenos en el organismo y a nivel cerebral el clomifeno funciona mucho mejor que el tamoxifeno. El tamoxifeno también eleva la testosterona. Lo que pasa que es, digamos, como más fuerte, como más duro. Eleva la testosterona, no lo hace tan bien como el clomifeno, y el tamoxifeno sería más útil para bloquear el receptor de estrógenos a nivel mamario, para curar o eliminar o revertir o prevenir una ginecomastia. Para eso sería más útil. De hecho, es para lo que se usaba también en mujeres. Y sin embargo, también aumenta la testosterona, pero es mejor el clomifeno. Y no tiene mucho sentido utilizar tamoxifeno y clomifeno. Muchas personas, incluso algún que otro médico, también manda clomifeno, tamoxifeno, incluso inhibidores de aromatasa, total, para que no haya estradiol. Esto no tiene sentido porque el clomifeno no es dosis dependiente. Es decir, no porque emplees más va a haber un mayor bloqueo del receptor de estrógenos. Se ha visto que en dosis de 50 miligramos hay un bloqueo y en dosis de 25 miligramos hay un bloqueo prácticamente igual que en dosis de 50 miligramos. O sea que no tiene sentido emplear varios SERMs, como en este caso tamoxifeno y clomifeno, emplearlos a la vez. No tiene sentido, porque estamos empleando demasiados fármacos que no tiene sentido y tienen efectos secundarios. Son fármacos, como he dicho antes, tienen efectos secundarios. Pueden tener efectos secundarios en la visión, también en el estado de ánimo. Luego, por ejemplo, el tamoxifeno tiene la particularidad de que es protrombótico y esto no es interesante para alguien que use andrógenos, que probablemente tenga el hematocrito alto, la hemoglobina alta. Y si encima tomamos un fármaco como el tamoxifeno que es protrombótico, pues tenemos papeletas para que haya algún problema serio de trombosis. No por ser sustancias postciclo, son sustancias inocuas. Exacto. Todos los fármacos tienen sus puntos positivos y negativos. Algunos más que otros, pero suelen tener ambas caras. Y sigues estando sumando papeletas, pero claro, es importante también, por la salud del eje hormonal, pues hacer uso de ellas. Sí, realmente, si no se hiciera un postciclo, realmente el eje hormonal se recupera igual. Es decir, la gente piensa que hace un ciclo, no hace un postciclo y se destroza el eje hormonal para siempre. Esto no es así. Realmente, en cuanto se aclaran los metabolitos, evidentemente te va recuperando, como decía antes, conforme se van aclarando los metabolitos, tú estás inhibido, aquí estás inhibido y aquí tienes andrógenos. Conforme se van aclarando los metabolitos, tu eje hormonal por sí mismo se va recuperando y se va activando. No es un interruptor de on-off, sino
sino que sucede de forma, digamos, secuencial, ¿no? Conforme se van activando metabolitos, tu dibujo hormonal se va activando. Ahora bien, es cierto que te vas a recuperar igual, pero se está viendo, hay un estudio concretamente que se emplea en postciclo y otras personas no lo emplean, y se está viendo que los que empleaban postciclo solían recuperar mejor los niveles. Realmente es un estudio un poco extraño, habrá que ver más cosas en este sentido, pero ante la duda es mucho mejor hacer postciclo siempre, porque no vas a perder la masa muscular tan rápidamente, porque si tú vienes de estar en ciclo con los andrógenos a tope y de repente estás a cero, al estar a cero de testosterona y de andrógenos, ahí sí que pierdes masa muscular rápidamente, porque no haces un postciclo y te quedas a cero. Si haces el postciclo, pierdes menos masa muscular o no pierdes, depende de cómo sigas haciendo las cosas. Y es interesante hacer postciclo. Parece ser que, según este estudio, que tiene ventajas hacer el postciclo y que hay más casos de gente que recupera niveles normales después de hacer un postciclo. O sea que, aunque no sea estrictamente necesario, sí que no es indiferente. Sí que es posible que no hacerlo sea más perjudicial. Tiene sentido. Y yo te quería pedir que me comentaras la suplementación también beneficiosa para, bueno, para estos usuarios de farmacología, para prevenir o no prevenir, porque no se puede prevenir, quiero decir, todo va a tener un efecto al final nocivo, pero paliar o ayudar a que no haya tanto daño. Por ejemplo, suplementos como la L-acetilcisteína, el omega 3, EPA-DHA, glutamina... Bien, aquí lo que tenemos que ver son las vías por las que actúan los andrógenos. Básicamente es la sobreactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, luego también hay una inflamación crónica y luego también hay un estrés oxidativo muy grande. Entonces lo que tenemos que trabajar es en esas vías. Hay muchas cosas, muchísimas cosas que se pueden emplear, tanto a nivel suplementación como a nivel fármacos, pero todo esto tiene que estar estipulado dependiendo de la persona. Es decir, se pueden emplear, por ejemplo, para el tema del colesterol, que es algo que te va a alterar el uso de andrógenos, estatinas, pero si no tienes el colesterol alto, pues tampoco tiene mucho sentido. Entonces hay muchas cosas que se pueden emplear, pero siempre se tiene que individualizar. Básicamente estas tres vías son las más perjudiciales también a nivel vascular. El daño en el endotelio, ya no solamente en los usuarios de anabólicos, sino en todas las personas, el daño se da por estas vías, por la sobreactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, por la inflamación crónica. Esto puede ser pues una mala vida, mala alimentación, esa típica inflamación crónica que tienen entonces personas. Y luego también el estrés oxidativo, ¿no? Que además con los andrógenos hay un mayor estrés oxidativo. Entonces lo que hay que hacer es trabajar las tres vías, evitar esa inflamación crónica a la medida de lo posible, la sobreactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, inhibirla o bloquearla, hay fármacos distintos para ese fin, y luego el estrés oxidativo, emplear antioxidantes, como en este caso N-acetilcisteína, coenzima Q10, hay una serie de antioxidantes, concretamente en una publicación que en breve la pondré por Instagram también y para mi academia, los 13 antioxidantes de menor a mayor. Curiosamente la vitamina C, que es uno de los más famosos, curiosamente es el peor antioxidante. En fin, vamos a ver qué antioxidantes son los mejores y ya pues cada uno elige cuáles tomar. Hay muchos y evitar esa vía es importante porque este estrés oxidativo que generan los andrógenos genera daños a muchos niveles y sobre todo a nivel vascular, que es el que más se da. Es decir, normalmente las personas mayores suelen tener hipertensión y esto sucede por ese estrés oxidativo, esa inflamación crónica y justamente son cosas que hacen los andrógenos. Y también esa sobreactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Cuando alguien tiene hipertensión ya es crónico. O sea, cuando alguien tiene hipertensión arterial ya es crónico. Muchas veces la hipertensión arterial se da con los andrógenos y una vez tienes hipertensión arterial ya tomas algo para inhibir o para reducir esa hipertensión. Pero es que cuando tú tienes los síntomas ya es crónico. O sea, cuando dejes los andrógenos ya el fármaco que estás tomando para la tensión, lo vas a tener que tomar, porque ese daño en el endotelio, en las venas, esa rigidez, que son varias causas de la hipertensión, pero principalmente son las tres que he comentado, se va a dar y lo vas a tener igual cuando tú ceses el uso de andrógenos. Por lo tanto, hay que protegerse de esas vías que causan el daño de los andrógenos cuanto antes mejor. También a nivel neural habría que tomar suplementación o incluso fármacos, suplementación como la pregnenolona, y hay fármacos interesantes. Lo que pasa es que no quiero nombrar fármacos porque son cosas que se tienen que individualizar siempre, pero hay fármacos interesantes a todos los niveles, tanto para bloquear o inhibir el sistema renina-angiotensina-aldosterona, como para el estrés oxidativo, como para la inflamación, como para la protección a nivel neural. Y son las distintas vías de daño de los andrógenos de los cuales nos tenemos que proteger. Una mujer también tiene vías para protegerse de los efectos de los andrógenos. Puede utilizar antiandrógenos, por ejemplo. Tampoco quiero nombrar
fármacos porque hay algunos que son muy interesantes, pero también son peligrosos. Es decir, antiandrógenos hay de dos tipos. Hay tipos que simplemente bloquean el receptor de andrógeno. Esto es muy útil. De hecho, en mujeres se utilizan para el tratamiento del hirsutismo, aunque no está aprobado concretamente por la FDA en Estados Unidos. No está aprobado, sí está aprobado en otras partes del mundo y se usa para eso, para tratar el hirsutismo. De hecho, se usa para muchísimas cosas porque es un fármaco que tiene muchas propiedades. Luego también tenemos fármacos como acetato de ceproterona, que se utilizaría en hombres que quieren ser mujeres, entonces es un antiandrógeno. Lo que pasa es que este actúa más a vías de inhibición de la producción de andrógenos del organismo. Entonces es más interesante en hombres, aunque también actúa por la vía del bloqueo. Este es el antiandrógeno más potente que hay. Y luego también utilizar, por ejemplo, el etinilestradiol, que son estrógenos que también ayudarían a que ese balance fuera más positivo a los estrógenos. Y todo esto ayudaría a que hubiera menos virilización, ¿de acuerdo? Son fármacos y estrategias que se pueden usar en mujeres para tratar de reducir. Como decía antes, en los hombres el efecto está a nivel salud y en las mujeres a nivel de virilización. No se pueden evitar, pero se pueden reducir principalmente bajando dosis, o sea, no utilizando dosis grandes. Esta es la primera vía de protección, el no utilizar dosis grandes, utilizar dosis lo más pequeñas posibles. Y luego, una vez ya tienes claro esto, ya tratar de protegerte del daño, pues mediante las herramientas que tengas. Los hombres tienen unas y las mujeres tienen otras. Queda clarísimo, y para paliar estos efectos secundarios hay otros fármacos. Lo que pasa es que estos fármacos, a donde yo venía, también te pueden causar pues, efectos nocivos en la salud. Y yo quería hacer un apunte de suplementos que son totalmente favorables, que favorecen la salud de la persona, como puede ser, por ejemplo, un omega 3 o una acetilcisteína para proteger el hígado. ¿Lo recomendarías 100%? Sí, por supuesto, el omega 3 sería para la inflamación crónica de la que estábamos hablando y también bajarían los triglicéridos. Luego también la acetilcisteína, por supuesto. Bueno, la colina, emplearíamos también coenzima Q10. Hay muchas cosas que se podrían emplear. En suplementación hay muchos suplementos que son interesantes y más ya en todo el mundo, pero en usuarios de farmacología también cobran más sentido. Exacto. Que aún con más INRI, pues si ya para la población normal es imprescindible, lo diría, vamos, yo lo recomiendo, el uso de omega 3, pues si encima estás utilizando farmacología, pues es un suplemento que 100% deberías contar con él. Exacto. Y yo creo que que tenemos un montón de información y estaría aquí preguntándote toda la mañana, pero tampoco te quiero robar mucho más tiempo. Sí que me interesa mucho que has mencionado que tienes una academia, que informas de todo esto, que le cuentes a la gente dónde te pueden encontrar, en qué consiste exactamente tu academia, cómo se pueden formar. Sí, pues la academia la pueden encontrar desde mi Instagram, desde tonyloret.toyo. Ahí está el enlace a la academia y básicamente lo que enseño en la academia es todas las vías que mejoran la masa muscular y la pérdida de grasa. Es decir, entrenamiento al 100% enfocado en entrenamiento y una sección muy amplia sobre programación del entrenamiento, biomecánica, también de suplementación. Luego pasamos a farmacología. Cubro todos los campos en los que una persona quiere ganar masa muscular. No solamente farmacología, quiero dejar claro esto. Evidentemente, lo que más demanda la gente y en lo que más me enfoco ahora, porque el resto está muy cubierto, es la farmacología. Pero como siempre digo, lo mejor para el tema de efectos secundarios y demás es usar lo mínimo posible. Y esto pasa ya no solo por usar lo mínimo, sino por optimizar al máximo tu entrenamiento. Es decir, si tu entrenamiento está perfecto, tu alimentación está perfecta, con la mínima dosis vas a conseguir los máximos resultados. La gente, esta parte que es tan vital, el entrenamiento y la alimentación, no la tiene bien y lo que hace es aumentar dosis. Esto no tiene sentido. Aquí lo que estamos haciendo es perder salud para nada, porque es que no estamos aprovechando el uso de esos fármacos. Lo que hay que hacer es optimizar al máximo el entrenamiento y la alimentación y luego, pues si vas a utilizar algo, pues utilizar lo mínimo posible, que ya con un buen entrenamiento y alimentación va a tener buenos resultados. En fin, que me pierdo. Que tenemos allí entrenamiento, nutrición, biomecánica, programación de entrenamiento y, por supuesto, farmacología. En tonyloret.toyo está el enlace a la academia y también a mis servicios de consultoría. Vamos a poner aquí su Instagram, todo lo vamos a mencionar, por supuesto, y que quede clarísimo que son cosas súper lógicas lo que está diciendo Tony, que es lo primero el entrenamiento. O sea, vas a aprender a entrenar con él y a entrenar bien, de calidad, una persona que tiene muchísimos conocimientos de fitness y de culturismo, que vas a aprender a comer bien, a llevar una buena nutrición, que son las bases, digamos, y que luego, si tú te quieres informar y quieres saber los efectos que tienen cada sustancia, que si quieres saber sobre farmacología y tener esa información real
de ese conocimiento, pues también lo vas a tener con él, por supuesto, eso también te lo da, pero las partes principales es el entrenamiento y la nutrición. Totalmente. Pues muchísimas gracias, Tony, de verdad, por esta mañana. Gracias a ti, Jess, por haberme invitado. Muchas gracias a ti por bueno, pues también gastar tu tiempo conmigo, que además yo soy una persona que está comenzando y dice también mucho de ti eso, que enseguida que te escribí me abrías la puerta y tengas un domingo por la mañana para sentarte conmigo para charlar, no sabes lo agradecida que estoy. Y seguro que la comunidad, este vídeo también le va a aportar muchísima luz. Espero que sí, es mi deseo compartir mis conocimientos y de hecho es lo que más me llena. Sobre todo avisar también de los efectos secundarios, que los beneficios ya los sabemos todos. Exacto. Súper, pues nada, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Ya sabes que a nosotros nos puedes encontrar en Instagram, en alfayo.club. También nos puedes encontrar como alfayo.nutrition. Si quieres asesoramiento dietético, nutrición deportiva, también estamos aquí para ayudarte. Y tenemos un sorteo, o sea, no dejes de comentar este capítulo, suscribirte y seguirnos en redes sociales, en Instagram, a nosotros y a Maxi Nutrition, porque te voy a poner ahora el sorteo que tenemos y es muy, muy interesante. Aparte, como he dicho, estamos arrancando, no es una comunidad masiva hasta el momento y hay muchísimas probabilidades de obtener ese premio. Un abrazo, Tony, desde España. Espero que si vienes algún día por aquí podamos tener esta misma charla, pero en persona. Lo haré, si paso por ahí, sí. Súper, y que tengas un buen día. Un abrazo, familia, nos vemos en Alfayo Club. Hasta luego, muchas gracias.